Buenas y bonitas tardes, familia, ¿qué tal estáis? Espero que estéis maravillosamente bien, allá hasta donde me veáis. Encantada. Para todos aquellos que no me conocéis, soy Aldara, autora de El poder de ser valiente, una serie de libros que escribí especialmente para todos aquellos que deseen cambiar sus vidas y siempre desde la base del amor propio, ir siempre a mejor, mejor y mejor. Hoy tenemos a un invitado especial, voy a esperar que se conecte, Iván Gómez López, autor de la trilogía Mentalidad Apto, y nos va a hablar sobre todo sobre mentalidad y actitud ganadora. Va a ser una charla muy interesante sobre un estilo de vida donde vamos a hablar de empoderamiento, vamos a hablar sobre... hola, encantada, venga. Vamos a esperar a Iván a ver si se conecta. Vamos a hablar sobre un estilo de vida sano donde la mentalidad y el nunca rendirte y el siempre luchar por tus objetivos, por el estilo de vida que tú deseas, está siempre presente. Y voy a invitarlo a ver si aparece. Vamos a invitar a Iván. Un momento, chicos, vamos a ver si se une Iván. O me tiene que enviar en la solicitud. Bueno, vamos a esperar. Aquí le tenemos. Vamos a... Y sobre todo con tus experiencias personales de superación. Hola a todos, chicos, encantadísima de que estéis aquí. Ya se van uniendo más. Luego podréis ver la entrevista, charla de Iván y mía en diferido. Tú eres un gran motivador también, Iván, y le metes chutes de energía a la gente diariamente, porque te he podido ver en las redes sociales, además de que te conozco también personalmente. Y la gente eso, Iván, lo necesita, ahora lo necesita, porque el vernos a nosotros que hemos superado ciertos desafíos, ciertos obstáculos, y el poder ser ejemplo para ellos en el día a día, de darles esas herramientas, de sobre todo la mentalidad, la manera de pensar, la manera de la actitud, con qué actitud yo supero esto, qué mentalidad es la que yo necesito para poder superar este desafío, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué le dirías a estas personas ahora mismo que están pasando por algún desafío? Dale esas pautas. ¿Qué tiene que hacer, Iván? Mira, ¿Por dónde empieza? lo primero, Aldara, que yo le digo a la gente siempre es, si estás actuando un determinado tiempo de una forma y no te funciona, ¿por qué sigues aferrándote a esos pensamientos y a esos sentimientos que te van a llevar siempre a la misma manera de actuar? Entonces, esto es una auténtica locura, que es como si estuviéramos encerrados en una cárcel, en la cárcel del ego, porque es así, al final el ego se convierte en una cárcel, en una programación, y debido a esa programación no nos abrimos a la experiencia, a conocer otras formas de pensamiento, otras creencias, que es al fin y al cabo lo que está dominando nuestra vida. Entonces yo le digo a las personas, si a ti te va bien, perfecto, sigue con tu vida, pero a esa gran mayoría de personas, sobre todo en este nuevo mundo en el que estamos entrando, en el que todos tenemos problemas, pero nadie nos ha enseñado a superarlos, pues por eso quiero que la gente, a través de estas herramientas, sea capaz de superar eso. Como digo, el primer paso para el cambio es siempre la conciencia, es decir, ser conscientes de que yo tengo un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no me han enseñado a pensar, que me han enseñado a funcionar en modo automático todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto, en esa programación, y no sé salir de ahí. Entonces, como digo, lo primero es esa toma de conciencia, y lo segundo es tener humildad para aprender de quién. Opiniones tenemos todos y no vale cualquier opinión. Aunque yo soy partidario de que cada persona siempre es mejor que yo en algo, voy a ese punto que esa persona me puede ayudar y que es mejor que yo. Pero no valen todas las opiniones. ¿Por qué? Porque si tú no estás teniendo resultados, ¿qué opinión me vas a dar tú a mí? Entonces, ¿qué pasa? Que como opinar es gratis, hay que acudir a esas fuentes, a esas personas que están teniendo resultados en el área en el que tú estás fallando, y es modelar. ¿Cómo está pensando esa persona? ¿Cómo siente? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus patrones de actuación? Y a raíz de ahí, inmiscuirte, entender que es un proceso nada fácil. ¿Por qué? Porque tu ego, tu mente, tu personalidad que has creado durante tanto tiempo se va a interponer al cambio. ¿Entiendes? Entonces, es súper importante tener paciencia. Queremos todo para ayer, pero esto pasa en todas las áreas de la vida. Yo inicio una nueva forma de alimentación porque a lo mejor me he pasado y he engordado 20 kilos y ya mañana quiero pesar 30 kilos menos. Es decir, queremos el resultado, pero no estamos dispuestos a someternos al proceso. Cuando el proceso... Y además, ¿sabes qué? Lo más bonito es disfrutar en el proceso. Claro. Ver el día a día el avance que tienes. Y la gente tiene que entender que
que tienes que hacer sacrificios, tienes que esforzarte, Bueno, claro. tienes que tener mucha paciencia contigo mismo y te tienes que poner metas diarias. Por Y eso. que si fallas, no pasa nada, te vuelves a levantar y vuelves a seguir. Pero lo importante es que nunca te rindas, porque la gente, Iván, se rinde. No te rindas nunca, chicos, no rindáis jamás. Tenéis que seguir siempre para adelante, Porque hasta que lo lográis. claro, se ha visto el fracaso como que es algo muy negativo y evidentemente el fracaso es necesario para aprender aquello que nos está mostrando la vida ahora mismo que no sabemos hacer. Entonces, si ante cada fracaso nosotros abandonamos, nos estamos, como digo, perdiendo la enseñanza que nos puede dar un salto evolutivo. Entonces, El gran aprendizaje, sí, el gran aprendizaje claro, que tiene eso. la gente lo ve como cosas negativas a evitar. Sin embargo, queremos el premio y es inevitable que tú, para aprender o para entrar a aquello que estás buscando, seas capaz de someterte y de superar ese proceso. Por lo tanto, es súper importante rápidamente cuando viene esa dificultad, no abandonar, sino voy a pensar cómo puedo solucionar, es decir, intentar dar ese salto, que ese salto no es ni más ni menos que un escalón más en tu evolución. Y es necesario. Por lo tanto, ¿quién no ha fracasado en esta vida? Todo el mundo, por favor. Además, las personas que han conseguido todo aquello que desean han fracasado más que nadie. Pero evidentemente, pero ahí donde estaba la clave, la persona que se rinde vuelve a lo conocido, vuelve a su sistema de creencias. ¿Por qué? Porque ellos entienden que es menos doloroso y evidentemente en el proceso a corto plazo es menos doloroso porque se han quitado esa presión del momento. Pero cuando pasen unos días y entren en la nueva normalidad, los sentimientos de apatía, de frustración, Satisfacción. de pérdida de propósito, de insatisfacción, inundan otra vez tu vida. Automáticamente, ¿qué hace la mente? Voy a buscarme un objetivo diferente. Y además yo creo que tenemos que crear esta cultura también del sacrificio, del esfuerzo, de que es bueno sacrificarte, de que es bueno el tener estas metas y esforzarte el día a día, eso es bueno. Porque además, si tú te levantas cada día con voy a hacer esto, voy a mejorar esto, voy a lograr esto, y si te caes, no pasa nada. Ayer, por ejemplo, Iván me decía una chica, ¿no? Anoche muy tarde, ¿y qué hago yo si he fracasado tantas veces? Es que, ¿qué hago yo? Me levanto por la mañana, Lara, y claro, sus pensamientos siempre venían a voy a abandonar, porque he fracasado ya 3 veces. Digo, nada de eso. Lo que tienes que hacer es ver el fracaso como escalones hacia tu éxito. Pero ¿sabes por qué? Tienes que tener muchos rasguños en el cuerpo y en el alma para decir, estoy vivo, sigo para adelante y voy a lograr todo lo que me proponga, aun cayéndome 1000 veces. Pero porque, Aldara, yo creo que uno de los fallos que yo he detectado con el tiempo y que voy poniendo en práctica cada día, y sobre todo a medida que lo voy poniendo en práctica, es el consejo que yo le doy a la gente que me sigue, que es súper importante. Tienes que soltar el control. ¿Qué quiere decir? Olvídate de las expectativas, olvídate de lo que tú esperas. Tú tienes que trabajar con la máxima energía en este momento, con las herramientas que tienes, y olvidarte de lo que vaya a pasar, porque el problema viene de la mente, del ego, de tratar de controlar aquello que va a pasar, de que queremos que pase en el momento y lugar oportuno. Y eso no es así. Eso no sucede así. ¿Qué pasa? Que cuando no sucede, porque es la naturaleza de la vida humana que transcurra pues de acuerdo a cómo es, como no podemos tener ese control, nos sentimos fracasados, nos sentimos frustrados, nos sentimos que hemos fallado. Entonces, para mí lo importante y la verdadera enseñanza de esto es soltar el control. Es decir, yo hago todo lo que tenga que hacer, lo hago con la mejor disposición y luego que tenga lo que tenga que pasar, porque nos olvidamos de que, evidentemente, igual que el proceso, como he dicho, la naturaleza de una flor, por ejemplo, tiene un periodo desde que planta la semilla hasta que va creciendo, hasta que luego florece, y eso no se puede acelerar, a nosotros nos pasa igual. Es decir, somos evolución, vamos funcionando como la naturaleza, y eso que tú buscas, o eso que está buscando esa persona, va a llegar en el momento que tenga que llegar, ni antes ni después. Tú no puedes forzar el progreso, es decir, puedes evidentemente... Y además es como un embarazo, Iván, es igual. Tiene 9 meses o 6 o 7, pero tú no puedes forzarlo, no puedes dar a luz al primer mes porque no va a salir formado. Correcto. Entonces tienes que tener paciencia. Pero, sí, es así. Pero nos han enseñado ¿a qué? A la cultura del no esfuerzo, a la cultura de jugar a la loterías, creer en la suerte, creer en la magia y creer que todo va a venir de un negocio rápido que voy a emprender y en 0, voy a ser millonario, o en una idea súper buena, o que alguien va a venir a ojearme, y tenemos esa identificación con esa falsa ilusión que luego te das cuenta que conforme va pasando el tiempo eso no existe. ¿Entiendes? Entonces... No, y además es como la naturaleza. Nosotros nos tenemos que construir, Iván, que siempre lo digo, con los pies en la tierra, y nos tenemos que construir interiormente el amor propio fuerte, el conocernos fuertemente, y esas son nuestras bases, nuestros valores fuertes, inquebrantables,
para que pase lo que pase y para que aunque vengan 500 bombas y 500 vendavales que van a venir, nosotros nos quedemos ahí. Pero eso... Tenemos que desarrollar nuestra fortaleza interior para que suceda lo que suceda a nuestro alrededor, nosotros seamos capaces de seguir para adelante. Pero la gente, la mayoría, no lo entiende porque no nos han enseñado así, nos han enseñado a vivir de plastilina, Claro. a ser de plastilina. Pero, y tenemos que fortalecernos. Eso es, pero el problema de base, Aldara, viene por esto, porque la gente no hace el cambio de mindset. La gente no hace el cambio de creencias. Entonces siguen porque operando. no nos han enseñado a pensar, Iván. Claro, aunque ellos incorporen técnicas o lo que sea, van a fracasar porque la verdadera, o sea, porque el punto de partida o la raíz no lo han cambiado. Por lo tanto, es cuestión de tiempo de que su mente anterior, que es la que sigue operando, vuelva a hacer de las suyas y le vuelva a convencer. Por eso es tan importante hacer el cambio de creencias. Estamos acostumbrados a lo que nos han enseñado y como eso lo llevo haciendo toda la vida. Y no eso, sino que forma parte del subconsciente colectivo de la mayoría, de lo que hace mi círculo, de lo que me han enseñado mis profesores, de lo que veo todos los días por las noticias. Como sigo adherido a eso y lo hace todo el mundo, lo doy por válido. Total, que destierro o no acepto cualquier opinión diferente que me vaya a mostrar, aunque me estén mostrando los resultados. Pero es como esa resistencia, esa negatividad a abandonar lo que eres. ¿Por qué? Porque para la persona sería abandonar su personalidad, aquello que han forjado durante tantos años. Entonces es como sentir ese vacío, sentir ese miedo de que voy a perder, de que voy a dejar de ser yo y de qué va a pensar la sociedad, qué va a pensar mi familia, qué van a pensar, etcétera. Por eso, por esa identificación que hemos hecho con el ego. Te voy a contar una anécdota, o sea, para que veas hasta el punto en el que llega la identificación con el ego, que es lo que te digo, yo conforme voy estudiando, voy aprendiendo, me voy dando cuenta, digo, todos los errores que he cometido en el pasado. Gracias, Marta, muchas gracias. La identificación con el ego no solo la hacemos en base a una persona, etcétera, sino en base a nosotros mismos. Es decir, nos han enseñado también a vivir en una cultura en el tanto tienes, tanto vales. ¿Qué pasa? Que muchas personas que se han identificado con esta creencia, sobre todo en el cuerpo físico, se sienten de menos cuando no tienen el físico que tiene, por ejemplo, una persona que para ellos es guapa, o cuando no tienen, pues a esto voy, ¿no? A mí me pasó, sobre todo, en mi época, yo, si la gente no lo sabe, vengo del deporte de alto rendimiento, he estado muchos años en la élite del culturismo español, estando, pues eso, a nivel nacional, peleándome, como se suele decir, codo con los mejores competidores, y yo tenía esta identificación con ese ego. Es decir, yo ¿cómo sentía yo que era válido? A través de mi físico, porque mi ego me había hecho creer que teniendo esa cantidad de masa muscular o esa fuerza o esa belleza de ese momento, me hacía ser más. ¿Qué pasaba? Que inevitablemente cuando yo estaba en épocas de precompetición, que era cuando estaba con mi mejor forma física, con mi estado brutal, yo, mi autoconfianza, como me había identificado con eso, mi ego era eso, me sentía fuerte, me sentía empoderado, me sentía en positivo, pero inevitablemente, como toda naturaleza intrínseca, el cuerpo es efímero y el cuerpo tanto tiene sus subidas y sus bajadas, y no sobre todo eso, sino que derivado de esta naturaleza, el cuerpo a medida que cumplimos años va a perder facultades, incluso va a desaparecer. Cuando yo, mi forma física, que evidentemente no podía mantener durante tanto tiempo, empezaba a mermar, mi sentido de la valía disminuía, me sentía de menos, pero no solo que me sentía bien a nivel interno, sino que lo exteriorizaba con mis comportamientos. ¿Cómo? Ya no usaba ropas tan ajustadas, me ponía ropas más anchas, tenía vergüenza por ejemplo, fíjate qué locura, de ser un tío con una gran cantidad de masa muscular y perder un poquito ese punto de definición, yo ya me ponía ropas anchas, evidentemente porque no solo la identificación que me había hecho yo, sino que cualquier comentario que cualquier persona me pudiera emitir en ese momento, es que estás un poco más delgado, o a mí me afectaba tremendamente. Entonces, fijaros hasta qué Pero eso punto... es cuestión también de la autoestima, tiene todo que ver con la autoestima, en realidad. Claro, pero por eso, por la identificación que has hecho, tu valía con el ego. Es decir, tanto tienes, tanto vales. Igual que las posesiones. Pues valgo tanto, ¿por qué? Porque tengo mucho dinero, o valgo tanto, ¿por qué? Porque tengo un súper trabajo, pero realmente, ¿cuál es la sensación que tu cuerpo experimenta cuando te quitan eso? Y evidentemente la vida es cíclica y hoy estás aquí, mañana aquí, hoy tienes mucha salud, dentro de unos años no. Entonces, esto es la pregunta que yo le lanzo a la gente. ¿Qué es lo que pasa en tu vida cuando pierdes algo de esto? O a medida que vas cumpliendo años, que vas envejeciendo y, como digo, inevitablemente vamos perdiendo o van mermando esas facultades. Entonces, ahí es donde está uno de los grandes problemas y la pregunta que se tiene que hacer la persona. Porque si realmente se siente y somos sinceros... Apuntarla, chicos, que es muy importante esta pregunta.
hay un problema porque tenemos que dejar de identificarnos con esto y entender que eso es solo una careta del ego y que somos algo más. De hecho, te voy a contar algo más. A medida que he ido profundizando en este camino, fíjate el derivado del cambio de conciencia y de todo lo que he ido aplicando, que a medida que yo iba perdiendo masa muscular, como yo estaba muy identificado con eso y fui entendiendo que era algo más que una simple forma de músculos y físico, Sí, Iván. mi estado del ser empezó a emerger. Es decir, cuando yo me quité esa asociación de que yo no valía en función de la cantidad de masa muscular que tenía, es como que la luz interior y de verdad lo que yo soy emergía con más facilidad. Fíjate a los estados a los que fue extensivo esto, que fue brutal. ¿Por qué? Porque mi alimentación yo ya no tenía necesidad de defender si esta dieta es mejor, si es peor, si... No, incluso mi cuerpo es como si hubiera reconectado con esa divinidad, con esa inteligencia superior en el que yo comía por sensaciones, mi cuerpo sanaba solo de aquellas dolencias, de aquellos malestares, sin necesidad de fármacos, sin nada, y empezaba a experimentar esa sensación de paz, de tranquilidad, de energía. Es decir, a medida que iba perdiendo esa identificación con mi cuerpo, mi energía iba aumentando. O sea, fijaros la importancia que tiene de desidentificarnos como lo que tenemos. Tanto tienes, tanto vales. Entonces, Chicos, como ¿qué todos tal son os está creencias. Dejarnos comentarios. Iván, ¿puedes repetir otra vez la pregunta, por favor? Porque sé que es muy importante y quiero que la gente lo anote. Aquellas personas que... Vale, pero... ¿Puedes repetir la pregunta que has hecho antes? Que la gente se haga. Vale, o sea, vosotros haceros una pregunta. ¿Vosotros os identificáis por lo que soy físicamente o por las posesiones que tenéis? Porque haceros la pregunta cuando vosotros perdáis esto, porque evidentemente es cíclico y siempre no podemos estar arriba. Cuando perdéis un poquito esa forma física, ¿vosotros os sentís de menos? ¿Vosotros sentís un complejo de inferioridad? ¿Vosotros sentís que la autoestima os merma? Porque ahí realmente es cuando tú tomas conciencia de que tú eres, tu ego es tu físico. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que cuando eso desaparece, tú inevitablemente aparece el sufrimiento. Por lo tanto, estamos abogados al sufrimiento continuo porque el cuerpo va a envejecer. Vamos a ir perdiendo facultades y no vamos a entender que es un proceso... Pero aquí entra el trabajo de la autoestima. ¿Cómo? Iván, aquí entra el trabajo de la autoestima en el día a día. Claro. Es fundamental. Saber que somos algo más que lo que nos han hecho creer. Que no necesitamos demostrar una apariencia para saber la valía, que no demostramos tener unas posesiones. Nota, todo es energía. Ayer, por ejemplo, en una entrevista que tuve, lo hablábamos, ¿no? Que todo es energía y científicamente y espiritualmente ya está demostrado. Entonces, tú realmente vas a ser bello o bella por la energía que tú emanas. Claro. La gente te va a percibir como luz por la energía que tú emanas. Eso se nota. Y esa energía es si tú sientes paz en tu interior, si tú te sientes feliz, si tú te sientes en paz contigo. Eso se emana. Es decir, exactamente, ¿qué pensamientos, qué sentimientos tienes sobre ti? O sea, para que veas, ahora te voy a dar unos datos. ¿Cómo te sientes tú interiormente? La belleza es muy subjetiva. Claro, pero ya no solo eso, sino cómo operan tus pensamientos y sentimientos. Ya que estamos hablando con el físico, te voy a dar algunos datos más. O sea, ¿cuál es la influencia en tu cuerpo? Pues fijaros que hace años, ahora mismo no recuerdo si fue en el 2011, se hizo un experimento, ¿no? Que, bueno, yo sabéis que a mí me ha gustado siempre estar en el mundo de la nutrición, pues eso, derivado del deporte de alto rendimiento, y siempre soy muy curioso. Pues fijaros cómo la creencia crea. Se hizo un experimento, que lo digo en el libro para que la gente entienda que todo es cuestión de creencias, y en base a esas creencias vamos a tener unos pensamientos mejores o peores que van a modificar no solo nuestras acciones, sino cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. A varios participantes de un grupo se les dio una bebida concretamente con una cantidad de 300 calorías, ¿no? Pues fijaros, a un grupo, o sea, al mismo grupo, se les hizo creer en una primera toma que estaban bebiendo una cantidad que tenía muy pocas calorías, muy, muy pocas. Sin embargo, en una toma posterior se les hizo creer que la misma bebida tenía el triple de calorías. Pues fijaros cómo esa creencia era capaz de modificar el funcionamiento hormonal a través del cerebro. Es decir, cuando esas personas les decían que la comida, que el batido tenía muy pocas calorías, esas personas no se sentían saciadas. Es decir, tenían mucho más hambre. Sin embargo, en la siguiente prueba, cuando les decían que ese mismo batido tenía un montón de calorías, las personas se sentían saciadas, no tenían ganas de comer. Cuando vino la verdad y les revelaron el experimento,
vieron y se sorprendieron que era las mismas cantidades, tanto para la primera prueba pero como para la segunda. O sea, para que veáis que el pensamiento, a través de lo que nosotros creíamos, la creencia, era capaz de ordenar al cerebro las funciones que tenía que desempeñar. Es decir, era capaz de, a través de esos neurotransmisores, informar a esas hormonas de que experimentaran una expresión u otra. Es decir, de que demandaran o que tengo hambre o que estoy saciado. Fijaros la importancia. Y no solo eso, o sea, para que veáis cómo el pensamiento también tiene información o tiene capacidad de modificar el sistema inmune, algo que en nuestros días, derivado absolutamente, ¿eh? Lo que crees, creas. Claro, eso sí. Algo de la pandemia que tenemos, que está pasando, que tal, todo es infundido por el miedo. Hay un libro que a mí la verdad que me ha marcado mucho pues eso, mis formas de pensamientos y tal, que es El hombre en busca de sentido, ¿no? Para intentar despejar... Ah, de Víctor Frank. Sí, me encanta. Le admiro a este hombre increíblemente, porque ahora voy a hablar un poquito de él. Ahora lo explicamos, chicos. No sé si os conocéis a Víctor Frank, pero es un gran, bueno, fue un psiquiatra y un neurólogo que vivió en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial y tiene una fortaleza interior emocional que es de admirar. Él hablaba del sentido de la vida, de los pensamientos y cómo, a pesar de la barbarie, a través de la elección de nuestros pensamientos, éramos capaces de modificar pues nuestra respuesta, ¿no? De esto se evidenció, porque evidentemente la gente a medida que iba pasando el tiempo, pues iban perdiendo la vida, pues algunos presas del tifus, de las enfermedades infecciosas, de la falta de comida, de las condiciones climáticas que el invierno pues eran durísimas con temperaturas de 25 o 30 grados bajo cero. O sea... Chicos, espera, ponemos en contexto a los chicos. Víctor Frank estuvo viviendo en varios campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Imaginaros, chicos, pasó penurias, dormía en el suelo, condiciones devastadoras y tuvo esa fortaleza mental y emocional para seguir adelante, crearse una visión de lo que él quería en el futuro y sobrevivió, mientras millones murieron. Sí, Iván, gracias. ¿Cuál era? O sea, él evidenció en una de las fases de su libro, evidencia que cuando a ellos, es decir, cuando a la gran mayoría les habían dicho que los iban a liberar en las Navidades, quiero recordar, en las Navidades del 44, cuando los presos del campo les dijeron que no, perdieron ese pensamiento y perdieron la esperanza, automáticamente en esa semana aumentaron las muertes. Entonces, él dijo que eso era causa del pensamiento. Cuando ellos ya perdieron la esperanza y su pensamiento ya se modificó de que no iba a poder ser, su sistema inmune automáticamente perdía, disminuía, y ahí es cuando las enfermedades y todo lo que estaban sometiendo, que su pensamiento y sentimiento les hacía aguantar, ahí es cuando el sistema inmune ya no podía, decaían y era Aquí está algo muy importante, esperanza, cuando perdieron la esperanza, lo importante es el mantener la esperanza para poder seguir adelante, Iván. ¿Cuáles eran los pensamientos y sentimientos que tenían en ese momento? Voy a poder, voy a salir, se visualizaban con sus mujeres, con sus familias, con sus trabajos nuevos. Cuando se acabó este torrente de pensamiento y sentimiento, automáticamente fallecieron. Pero por eso te digo, ¿cuáles eran las circunstancias? Eran las mismas, no modificó nada. ¿Qué era? Su creencia era lo que estaba creando la realidad, en que ellos iban a ser liberados y iban a tener una vida superior. Entonces, fijaros cómo la creencia a varios niveles es capaz de crear nuestra vida. Por eso, si tú quieres tener una vida totalmente distinta, tienes que empezar a cambiar las creencias, las que te han traído toda la vida hasta aquí, y modelar... Primero tomar conciencia, que es el primer paso. De dónde estás, qué tipo de pensamientos tienes, son tuyos, no son tuyos, darte cuenta de que no son tuyos, que son inculcados desde que naciste, por tu entorno, por tus profesores, etcétera. Ese es el primer paso. Y luego ya elegir descubrir quién eres. Yo siempre digo que tienes lo primero que tiene que hacer un ser humano es primero tomar conciencia y después empezar a conocerte a ti mismo. Conocerte a ti mismo implica el trabajo de aumentar tu autoestima para elegir quién quieres ser y entonces ya elegir los pensamientos a conciencia que quieres. De hecho, Aldara, fíjate, te voy a dar otro dato más para que la gente que nos esté viendo vea el poder de las creencias. Hay un médico muy famoso aquí en España, en Valencia, que el tío lleva 40 años operando sin anestesia. O sea, fijaros qué cosa más brutal. Sí. O sea, se llama Ángel Escudero. El tío, según investiga un poco, él lo que hace es, chicos, poner comentarios. Él lo que hace es entrar en la persona, hablar con ella y hacerle entender a través de ese pensamiento positivo que tienen que cambiar esas creencias, y las personas cuando logran captar las enseñanzas y rodear su mente de pensamientos positivos, se someten a operaciones. Pero ojo,
Él afirma que él cree en esta técnica que, como digo, lleva 40 años, ahora se ha jubilado hace poquito y siempre le ha dado muy buenas satisfacciones. ¿Por qué? Porque él dice que algo que no es capaz de fabricar el cuerpo humano no lo necesita. Hablamos de la anestesia, ¿no? Entonces, fijaros cómo a través de estos pensamientos el tío es capaz de modificar e influir en las personas. Y no solo eso, sino que luego no se ha experimentado a posteriori de las intervenciones, de las operaciones, ni infecciones, ni tratamientos posteriores más largos de lo normal. Al revés, se acortaban las recuperaciones y, como digo, ningún efecto secundario. O sea, fijaros el poder de las creencias para que una persona sea capaz de someterse a una intervención quirúrgica sin anestesia. O sea, el poder de las creencias, la creencia crea. Sí, lo que crees, creas. Esa es la frase, el poder de la mente. Pero sí. es que eso Aldara ya lo llevan diciendo también. El problema es que nos cuesta tanto creer un nuevo pensamiento porque, lo que te digo, estamos muy arraigados a lo que conocemos. Pero esto ya lo hablaban los textos sagrados como el Bhagavad Gita, Sí, la la Biblia, antigüedad. en fin. ¿El problema cuál es? Que las personas hemos hecho una mala interpretación de los textos sagrados, pero todos venían a decir lo mismo. La creencia crea. Y ya no solo los textos sagrados, sino todos los maestros que han aplicado todos estos principios, estas leyes universales o leyes de la conciencia, que decían que si tú te adhieres a estas leyes, tu vida inevitablemente vas a tener una vida satisfactoria. Cuando no te adhieres a estas leyes, sufres. El que cada uno desee. Claro, correcto. Pero por eso te digo, es súper importante hacer el cambio de creencias. Una vez que tú has hecho esto ya, evidentemente, hay muchas técnicas. ¿Cuál es el siguiente paso, Iván? ¿Cuál es el siguiente paso que le darías a esas personas para salir de esa situación dolorosa, sea cual sea, chicos? Porque para mí, cualquier situación dolorosa o reto tiene las mismas reglas. ¿Sabes Todos cuál? se las mismas reglas. ¿Qué reglas serían esas que tú nos proporcionarías, Iván? Para mí, yo te lo voy a decir muy bestia. La más bestia, el aislamiento de la masa. El aislamiento, ¿por qué? Porque estamos tremendamente influenciados en el qué dirán, en la crítica, en las opiniones, como hemos dicho, que todo el mundo tiene opiniones, y cuando estás en ese estado de cambio de creencias, que tú no estás viendo aún resultados y estás dudando, si no te aíslas, vas a volver a lo que ya conoces. Vas a entrar en tu mente y, evidentemente, estás abogado al fracaso. Entonces, ese aislamiento te va a permitir a ti estar fomentando esa nueva creencia, administrando, adquiriendo información para que se... Empieza por la soledad. Claro, correcto. Es decir, yo le he dicho muchas veces, ¿no? O sea, esto no quita que que yo me tenga que llevar mal con Aldara, no. Pero sí que me voy a meter y mi tiempo, el máximo, lo voy a dedicar a esto. ¿Entiendes? Entonces, ese es un punto fundamental que si tú no estás rodeado de un buen círculo, no te va a beneficiar. Ojo, hay personas que están en esta misma creencia o tienen parejas que están en este mismo pensamiento y, evidentemente, el amor como herramienta potencial, la más fuerte de la vida, ¿no? Te va a ayudar. Pero si no, el aislamiento es lo que te va a dar a ti, digamos, encontrar tu camino, encontrar las respuestas, entender que somos más de lo que nos han enseñado. Entonces, esta sería la primera herramienta. Y la segunda, cambiar de hábitos. Pero bueno, tú piensa, referente a lo anterior, ya lo decía Jim Rohn, eres el resultado de las 5 personas con las que te juntas. A la gente, a mí me ha pasado recientemente, gente que me pide ayuda y le digo, tienes que cambiar de círculo. ¿Y sabes lo que pasa? Que siguen haciendo lo mismo. Pero primero, Iván, tienen que empezar, lo primero que tienen que hacer, que yo siempre se lo digo a las personas porque yo lo he vivido en mí misma, y bueno, lo he visto en más personas, pero hablo desde mi experiencia porque a mí me ha funcionado, es el camino del guerrero empieza por la soledad y tienes que ya no rodearte de personas, sino convertirte tú en tu mejor amigo, en tu mejor motivador. Y para eso tienes que pasar contigo mismo a solas tiempo. Tienes que hacerlo. Enfrentarte a la soledad, enfrentarte a ti mismo. Es un camino de introspección, de autodescubrimiento. Sí. A todas horas tienes que estar intentando llegar adentro, a encontrar... Y además solamente vas a estar bien con los demás cuando tú estés bien. Y vas a atraer por vibración a las personas según tú vibres. Correcto, entonces, es que es fácil. Primero, ámate tú. Primero, aprende a disfrutar de tu soledad, de ti mismo. Y lo demás viene por añadidura. Esos amigos van a venir porque vibran como tú. Entonces no vas a tener que hacer nada. Es fácil, chicos, pero no nos han enseñado, Iván. Nos han enseñado a encontrar las respuestas en el exterior. Y la respuesta no está nunca en el exterior, porque nada de lo que te ofrece el mundo material te va a solucionar tus problemas eternamente. Te puede durar el qué, pues un tiempo muy corto, muy efímero, pero eso es una máscara que te estás poniendo. La verdad está dentro de ti. Pero es lo que te digo, si tú estás en un entorno tóxico, ¿cómo vas a mejorar?
Si eres el producto de tu entorno. Además es súper bonito aprender a disfrutar de uno mismo. Sí. Es precioso pasar tiempo contigo mismo. Yo, Iván, paso muchísimo tiempo en mi día a solas. Y leo, estoy conmigo y me siento maravillosamente bien y elijo el tiempo de calidad que paso con las personas que yo elijo. Eso es. Pero tiempo de calidad. Porque en eso... No tiempo por pasar tiempo, no, tiempo de calidad. Pero porque es lo que te digo al Lara... ayudando a las personas. No vas a hacer una charla, ponte ahora que estamos en este contexto, no vas a hacer una charla para jiji, jaja, no, vamos a aportar a la gente herramientas y hábitos y maneras de pensar y actitud para que ellos mejoren su día a día porque nosotros lo hemos hecho. Es la intención también con la que hagas las cosas, lo que determina tu vida. Es que en ese estado de tranquilidad, tú te vas a ir descubriendo de verdad quién eres. Y ahí es donde vas a ir rompiendo cosas que estabas utilizando de manera inconsciente y no sabías cambiar. Por eso necesitas... La gente tiene mucho miedo a la soledad, Iván. Buah, claro. La gente le teme a la soledad cuando no se dan cuenta de que... Yo siempre digo, atrévete a estar contigo mismo a solo. Lo vas a pasar mal los primeros días, las primeras semanas quizás. Pero luego vas a descubrir, Iván, ahí descubres todo. Descubres tus dones, tus talentos. Siempre lo digo y lo repito porque es la verdad. Descubres, conectas con tu propósito, con tu misión, con lo que has venido a hacer al mundo. Pero Aldara, claro, porque nos han enseñado a que la felicidad la vamos a tener que encontrar en una pareja, en una situación, en una persona, en un trabajo. ¿Eso qué es? Apego, y el apego es la causa de sufrimiento del ser humano. En el momento de eso no falla, nos sentimos doloridos, tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo a todo, porque nos han enseñado... Y solamente cuando tú te conoces y aprendes a disfrutar de ti, puedes compartir tu vida con otra persona. Si no, no puede ser. Es imposible, o con tu familia, ¿no? Es que es así el orden, es la escalera del amor, lo que yo siempre lo digo y lo repetiré, porque es primero te amas tú y todo lo demás viene después. Pero el amor propio es fundamental para crear buenas relaciones, para crear un negocio exitoso, duradero, a largo plazo, para que no, a la primera de cambio tú no te vengas abajo. Es necesario para crear una alimentación sana, para tener tu cuerpo sano, para tener niveles de energía y vitalidad elevados. Es necesario el amor propio, Iván, para todo. Claro. Es que es la base. Para todo, para una vida feliz. ¿Cuál? La que tú te creas, porque para cada persona, el estilo de vida de cada persona puede ser diferente, pero las bases son las mismas. Inicia por amarte, inicia por aprender a disfrutar de ti mismo y conócete, deja de mirar fuera y conócete y mira en tu interior. Y a partir de ahí los hábitos son fundamentales, que ahora te voy a decir que nos hables de ellos. Sí, los hábitos son fundamentales para crearte el estilo de vida que tú deseas, porque cuando tú ya tienes un hábito creado, entonces es que tu pensamiento significa que tu pensamiento, tu emoción están unidos y tú ya en automático ya lo haces fácil. En automático día a día y ya es que no te vas a tener ni que esforzar por elegir entre una hamburguesa o un zumo de naranja, porque tu mente y tu cuerpo van a ir al zumo de naranja porque le sienta bien. Claro. No vas a tener que tener ese sacrificio de quiero comerme la hamburguesa pero no. Pero es lo que te digo, porque hemos dejado de identificarnos con algo exterior y cuando tú conectas con esa verdadera sabiduría, es como que todo te va viniendo más fácil, ¿no? Es decir, las decisiones ya no son tan difíciles, no son forzadas. Es como si alguien o algo te fuera diciendo o te fuera marcando el camino. Tu guía interior, sí. Claro, es así. Entonces, cuéntanos, Iván, compártenos, porque a la gente esto le va a ayudar mucho. ¿Qué hábitos en el día a día o qué hábitos tú dirías que son imprescindibles para que la gente empiece a iniciar un cambio de vida que sea sano, feliz para ellos? Lo primero, dejar de hacer todo lo que están haciendo hasta ahora. Es tan fácil como eso, porque tus hábitos es lo que está marcando tu realidad. Por lo tanto, tienes que hacer un cambio drástico. Si eres una persona que a lo mejor te estás acostumbrada a acostarte tarde viendo la tele y a no madrugar, pues evidentemente tienes que empezar a cambiar eso. Pero yo te voy a decir cuál es mi rutina después de ensayo, de prueba-error, qué es lo que a mí mejor me funciona. Entonces, hay varios, pues eso, podemos mejorar 3 áreas, pero como digo, el sueño, el descanso es súper importante si yo quiero tener unos niveles energéticos y quiero desarrollar y quiero tener esa claridad mental. Luego, la alimentación también y sobre todo mantenerme físicamente activo. No quiere decir que tenga una gran cantidad de masa muscular, sino que esté generando ese deporte, que esté estimulando esa masa muscular, no por estética, sí por salud, no por una apariencia, sí por venerar el cuerpo, que es lo que me va a dar, pues eso, los años
pues con esa salud y con esa vitalidad. Entonces, lo primero, tener, como digo, ese sueño. Y conforme nos levantamos, para mí, yo soy un gran madrugador, la gente lo ve, hay veces que cuelgo historias, que estoy por ahí andando de noche, aún son a lo mejor las 5:30 de la mañana, ¿no? Que voy con mi perro por ahí paseando, ¿entiendes? Entonces, a mí madrugar me aporta una gran claridad. Sobre todo, empiezo el día con un paseo, yo vivo cerca del campo, entonces, para mí, hacer ese baño de naturaleza que llaman en la cultura oriental, ese baño de bosque, a mí me aporta un montón de energía. Es decir, es como mi mente o mi cuerpo entra en la naturaleza, entra en un estado de paz, entra en un estado de quietud, y ahí es cuando yo soy capaz de crear. Yo, la gran mayoría de personas que se ponen en contacto conmigo, ¿sabes cómo empiezan su día? Con el teléfono en la mano. Empiezan mirando cuáles son los WhatsApp que tienes, cuáles son, porque hemos generado una dependencia de las redes sociales, de otras personas, en el que nos sentimos o valoramos nuestra valía en función de los likes, en función de los comentarios, en función de si me han contestado, saber. Entonces, inevitablemente ahí estamos formando... Dar lo mejor teniendo un like o teniendo 100.000. Claro, pero porque nos hemos identificado con eso, con el tanto tienes, tanto vales. Entonces, yo si no tengo likes, pues no valgo. Como digo, mi capacidad merma y no soy capaz de superar o mejorar eso. Pero por eso te digo, porque nos hemos identificado con eso. Tu verdadera valía no está en lo que te digan los demás, está en la creencia que tú tengas sobre ti. Por eso, me vea una persona o me vean mí, voy a ser la misma persona y voy a dar, como digo, mi 200%. Entonces, referente anterior, para no irme del tema, ¿cómo empiezas tú tu día? ¿Con el teléfono en la mano? Mirando las redes sociales, a ver, inevitablemente ahí acabas de entrar en el programa automático otra vez de todos los días, en el que el 95% de los pensamientos se repiten y estás creando en base a tu pasado tu nuevo presente continuamente. Por eso es imposible que la gente cambie. Entonces, para mí entender esto fue un paso de gigante, porque yo hasta a lo mejor hasta las 10 de la mañana, salvo que un día puede ser que esté esperando una contestación urgente, algo siempre que a mí me vaya a aportar, evidentemente, ahí sí, pero por sistema no. Por sistema, ¿yo qué hago? Me pego mi baño de bosque, me voy con mi perro, intento reconectar con esa energía y con la disposición de que el día lo voy a aprovechar al máximo, voy a dar lo mejor de mí y una vez vengo, ya inicio 2 horas de lectura. ¿En qué quieres ser el número 1? Yo quiero ser el número 1 en crecimiento personal, en espiritualidad. Tengo que coger la máxima energía para luego de ahí, pues escribir o primero para mejorarte tú. Sí, primero para mejorarte tú, claro, y para poder dar lo mejor a los demás. Yo no puedo dar lo que no tengo, Aldara. Y si quiero ser un gran profesional, tengo que tener esa cantidad de conocimientos. Y eso pasa, ¿por qué? Por el momento en el que mi mente está más despierta para crear. Esto, ojo, cada persona... pues hay gente que es más nocturna y hay gente que es más diurna. Yo soy ahora mismo más diurno y, por lo tanto, cuando inicio el día es cuando mi cerebro, mis conexiones neurales empiezan a funcionar muy bien y soy capaz de llevar la atención a ese punto. Y, ojo, esas 2 o 3 horas iniciales del día, a mí hay veces que son más productivas que el resto del día. Por lo tanto, para mí mantenerme porque aislado... estás enfocado, Iván. Claro, para mí mantenerme aislado de la masa, aislado de toda la vorágine de estos programas inconscientes que tenemos en la mente, para mí es una brutalidad y es lo que me hace acelerar. A raíz de ahí, después de leer esas 2 horas, ya me pongo a gestionar los pedidos, etcétera. Y luego, a raíz de ahí, igual, sigo con otra temática, sigo aprendiendo, sigo haciendo vídeos, sigo haciendo posts, sigo haciendo para mantener a la gente que tenga ese nivel de motivación diario que esperan de mí. ¿Pero por qué? Yo no puedo dar lo que no tengo, es lo que te he dicho. Luego, tendré que enfocarme los primeros minutos del día en aumentar mi rendimiento. ¿Cómo lo voy a aumentar? Volviendo a la adicción, que por otra parte no sé que soy adicto a las redes sociales. Ahí está la gente fallando. Y luego, a raíz de ahí, sigo el día. Yo es algo que he descubierto también recientemente. Ojo, no quiero defender esto que voy a decir ahora como si fuera un dogma, ¿no? Sino que, digamos que a través de esta sabiduría, a mí me ha venido esto, ¿no? Yo tengo conocimientos, como os he dicho, de nutrición y practico mucho el ayuno intermitente. Ojo, no buscando en que sea una mejor estrategia para perder grasa. No, yo no voy por ahí. Sino porque mi cuerpo simplemente, pues, a nivel de catecolamina, de adrenalina, pues eso, tengo mayor concentración ayunando. Por la mañana me tomo mi café y con mi café aguanto hasta las 2 de la tarde y soy mucho más productivo. Entonces, yo también, yo también. Estoy teniendo practico el ayuno intermitente
y es algo que te da mucha claridad. A mí Porque me da estamos, mucha claro, claridad. Lara, porque estamos reconectando con la sabiduría de nuestro cuerpo. Sí. Ahí en esas horas de ayuno nuestro cuerpo se está detoxificando, está eliminando las toxinas y se está rejuveneciendo. Entonces, no es porque yo busque eso, sino porque la naturaleza me lleva a eso. Y sin embargo no es solo que la naturaleza a nivel de salud me lleva a eso, sino cómo estoy mentalmente, cuál es la disposición y la cantidad de concentración que yo tengo. ¿Entiendes? Entonces yo normalmente vivo en ayuno intermitente y salvo algún día puntual, como todos, que puede pasar, porque tenga una cena con la familia o con un amigo, como me ha pasado hoy que tenía una comida, etcétera. O sea, yo normalmente vivo, como y ceno y no necesito nada más. Y luego, evidentemente, ese rato, o sea, no solo por la mañana recién inicia el día, sino yo llego a un punto que la tarde la tengo que terminar para poder continuar por la noche con mi dosis de deporte. Pues mis 40 minutos, como puede ser por carrera en el monte o simplemente también pegando un paseo, pero necesita movimiento porque caminando. Claro, está comprobado que la silla, está sentado, la silla mata, produce más muertes el sedentarismo que la obesidad a nivel mundial. O sea, esto es brutal. Por lo tanto, yo le recomiendo a la gente que esté activa, que si pasamos muchas horas sentados, cada hora recomiendo levantarse de la silla, moverse un poco, tomar un vaso de agua, lo que sea, pero que haya movimientos de los grupos musculares grandes, de las piernas, etcétera, ¿no? Entonces, es súper importante. Y como digo, todos los días, esos 30, 40 minutos o una hora dedicar al deporte. ¿Por qué? Porque se ha visto que estimular la masa muscular no solo va a generar una serie de endorfinas que nos va a hacer sentirnos bien emocionalmente, sino que estamos generando salud, estamos generando unas citoquinas que son mensajeros, que lo que va a hacer es que ciertas reacciones, ciertos órganos del cuerpo tiendan a la salud. Por eso se ha visto que mantener una masa muscular adecuada, ¿vale? No en cuanto a cantidad solo, sino a funcionalidad. Esa masa muscular me está generando salud. Por lo tanto, si esto se trata de llegar a tener 99 o 110 años con la mejor... 120. Claro, con la mejor forma mental y muscular posible, pues habrá que cuidar ahora el templo del alma. Entonces, eso pasa, como digo, por cuidarnos a los 3 niveles. Descanso, entrenamiento y alimentación. Cuando tú logras equilibrar esas 3 áreas, tienes el taburete, las 3 patas de la silla equilibradas. Dormir es muy importante también. Importantísimo. Te voy a decir por qué, Aldara. Sí, cuéntanos por qué, Iván. Claro, las personas se creen que de noche no pasa nada, es como si se apagara el ordenador y pasa todo lo contrario. De noche se activa mucho más el cerebro. De hecho, yo algo que descubrí recientemente leyendo es que una de las famosas canciones de los Beatles, la de Yesterday, se compuso de noche. La compusieron de noche. Uno de ellos, no me recuerdo quién fue, si fue Paul McCartney, ahora mismo no estoy seguro, la soñó la canción. Es decir, el tío se despertó a las 4 o 5 de la mañana con esa melodía, la apuntó y al día siguiente empezó a buscarla. Que por la noche tenemos muchas intuiciones. Yo, por ejemplo, de noche soy muy creativa. Por la noche tiene mucha creatividad. Y cuando muchas veces estoy en la cama o estoy muchas veces en la ducha, tengo que salir y apuntar las ideas que me vienen, porque después, si las pongo en práctica, dan grandes resultados. Eso es. Normalmente son relacionadas con, bueno, pues con esto, ¿no? Con nuestra misión, con nuestro negocio, etcétera. Pero... Es que son como si fueran mensajeros, ¿no? El cerebro por la noche se pone a procesar toda la cantidad de información que hemos adquirido durante el día y es cuando te pueden venir en forma de esos mensajes que te pueden cambiar la vida, que te pueden dar una idea, como pasó a los Beatles, que luego se convirtió en la canción en el número 1 del mundo un montón de tiempo. Pero una cosa importante, Iván, esas ideas hay que materializarlas, hay que ponerlas en práctica. Bueno, claro, si no se quedan una idea. Claro, y se esfuman y no se esfuman y no funcionan. Entonces, uno de los errores que yo cometí, sobre todo al principio, es más es mejor. Es decir, si yo trabajo más y duermo menos, aumentaré mi rendimiento. Totalmente lo contrario, porque mis niveles de estrés aumentaban, mis niveles de cortisol igual, yo estaba todo el día arrastrando un gran cansancio, lo que me generaba aumentar esa concentración. En cuanto yo hice este cambio de mindset y pude decir, Iván, vamos a probar, vamos a variar la técnica y vamos a dormir más. Porque yo estuve un año entero que me levantaba, Aldara, me acostaba casi a la 1 de la mañana y me levantaba a las 5. Porque pensaba que, bueno, yo vengo del deporte de alto rendimiento y siempre soy de una disciplina férrea. Pues si hago más, voy a obtener más. Y hay veces que más no es mejor. Al revés, menos es más. Entonces yo ahí cuando entendí esto, empecé a priorizar el descanso. Y una vez empecé a priorizar el descanso... Es necesario el descanso para luego ser más productivo. Claro.
Claro, ese es el tema. Entonces yo me daba cuenta que luego lo que a lo mejor tardaba 4 o 5 horas en desarrollar, después de este descanso y dormir, lo podía desarrollar en 1 hora. ¿Qué pasa? Que tenía otras horas para dedicarle más tiempo al deporte, más a la lectura. Lo importante es decir, también más que la gente también entienda, Iván, que lo importante es, a mí, por ejemplo, me ha servido mucho, sobre todo para ser más productiva, y es algo que he ido aprendiendo este año último, sobre todo es a enfocarme en un punto, y cuando me enfoco en este punto digo, vale, ahora tengo que hacer esto, me olvido del resto del mundo, me olvido de todo lo que tenga que hacer después, y en esta hora hago esto, en la siguiente voy a hacer lo otro, correcto, una planificación férrea. Eso es la planificación, el agendar tu día y focalizarte en el minuto a minuto, lo que tienes que hacer en ese minuto, eso te hace muy productivo. A mí, pero esto se aprende porque yo lo he aprendido este último año, y cuando lo pones en práctica día a día es como que de repente te vuelves un cohete hacia arriba porque y tus días son más productivos. Claro, tu mente ahí no divaga. Cuando tú no tienes una planificación, la mente empieza a divagar y al final llega la parálisis por análisis. Lo que llega No, es además hay que planificar, porque si no te sientes perdido. Chicos, la planificación es muy importante y va a llevar vuestra vida siempre, vamos, a un siguiente nivel. Y luego es totalmente que todas las personas de éxito a cualquier nivel. Esperando a Iván. Vamos a ver si se conecta. Esperando a Iván. Ya Muy le tenemos buenas. aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas y bonitas tardes, Iván. Te estábamos esperando. ¿Qué tal, Aldara? Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bueno, preséntate tú porque te estaba presentando. He dicho, estamos esperando a Iván, autor de la trilogía Mentalidad Apto, y que íbamos a hablar sobre mentalidad y actitud ganadora. Ahí estamos. Sobre un estilo de vida donde enfrentamos la vida siempre con valentía, donde nunca nos rendimos y donde siempre apostamos por crear la mejor versión de nosotros mismos y luchar por nuestros sueños. Así que venga. Bueno, pues nada, en primer lugar, Aldara, estoy súper contento de poder otra oportunidad más, de poder expresarme, de poder atravesar, como digo, esas pantallas y en este caso llegar no solo a la gente que me sigue, sino allá a Londres, que es donde tú estás, para que la gente que te pueda seguir pueda aprender al fin y al cabo, de una opinión que ahora mismo me está funcionando, de una experiencia que estoy poniendo en práctica en base a todo el camino que llevo recorrido de prueba-error, que al final... un estilo de vida también, Iván. Claro, efectivamente, al final es un cómputo de todo. Entonces, bueno, pues quería darte las gracias por invitarme aquí a tu canal y poder aportarte todo lo que pueda. Para la gente que no me conozca, soy policía nacional, soy escritor, soy conferencista y sobre todo soy catedrático de actitud. Lo digo siempre, ¿no? Porque estamos cansados de dejarnos etiquetar por los demás, etcétera, de que si no tienes un título no vales, de que si no... Vamos a ver, tenemos algo muy, muy dentro de nosotros que es difícil llegar a él y encontrar su esencia debido a toda esa programación o a todas esas identificaciones que nos hemos hecho con el ego, que nos ha hecho creer la sociedad, etcétera. Por lo tanto, nos cuesta encontrar la verdad. Entonces, en este camino que llevo yo de profundización, de intentar encontrar la clave a todas esas preguntas que llevo haciéndome yo, incluso que pueden estar haciéndose los oyentes, ¿qué soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es mi misión? Pues en ese redescubrimiento, porque no es un descubrimiento, es un redescubrimiento de lo que de verdad somos, que se nos ha privado durante mucho tiempo, pues en ese despertar de la conciencia, lo que yo trato de, con esa experiencia, volcarla a la gente que me sigue para que sean capaces de superar las limitaciones que estén atravesando en ese momento. Entonces, ¿cómo me presento? Pues como un torbellino de actitud y... Eres pues... un gran motivador y sobre todo con tus experiencias personales de superación. Hola a todos, chicos, encantadísima de que estéis aquí. Ya se van uniendo más. Luego podréis ver la entrevista, charla de Iván y mía en diferido. Tú eres un gran motivador también, Iván, y le metes chutes de energía a la gente diariamente, porque te he podido ver en las redes sociales, además de que te conozco también personalmente. Y la gente eso, Iván, lo necesita, ahora lo necesita, porque el vernos a nosotros que hemos superado ciertos desafíos, ciertos obstáculos, y el poder ser ejemplo para ellos en el día a día, de darles esas herramientas, de sobre todo la mentalidad, la manera de pensar, la manera de la actitud, con qué actitud yo supero esto, qué mentalidad es la que yo necesito para poder superar este desafío, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué le dirías a estas personas ahora mismo que están pasando por algún desafío? Dale esas pautas. ¿Qué tiene que hacer, Iván? Mira, ¿Por dónde empieza? Lo primero, Aldara, que yo le digo a la gente siempre es:
si estás actuando un determinado tiempo de una forma y no te funciona, ¿por qué sigues aferrándote a esos pensamientos y a esos sentimientos que te van a llevar siempre a la misma manera de actuar? Entonces, esto es una auténtica locura, que es como si estuviéramos encerrados en una cárcel, en la cárcel del ego, porque es así, al final el ego se convierte en una cárcel, en una programación, y debido a esa programación no nos abrimos a la experiencia, a conocer otras formas de pensamiento, otras creencias, que es al fin y al cabo lo que está dominando nuestra vida. Entonces yo le digo a las personas, si a ti te va bien, perfecto, sigue con tu vida, pero a esa gran mayoría de personas, sobre todo en este nuevo mundo en el que estamos entrando, en el que todos tenemos problemas, pero nadie nos ha enseñado a superarlos, pues por eso quiero que la gente a través de estas herramientas sea capaz de superar eso. Como digo, el primer paso para el cambio es siempre la conciencia, es decir, ser conscientes de que yo tengo un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no me han enseñado a pensar, que me han enseñado a funcionar en modo automático todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto, en esa programación, y no sé salir de ahí. Entonces, como digo, lo primero es esa toma de conciencia, y lo segundo es tener humildad para aprender de quién. Opiniones tenemos todos y no vale cualquier opinión. Aunque yo soy partidario de que cada persona siempre es mejor que yo en algo, voy a ese punto que esa persona me puede ayudar y que es mejor que yo. Pero no valen todas las opiniones. ¿Por qué? Porque si tú no estás teniendo resultados, ¿qué opinión me vas a dar tú a mí? Entonces, ¿qué pasa? Que como opinar es gratis, hay que acudir a esas fuentes, a esas personas que están teniendo resultados en el área en el que tú estás fallando, y es modelar. ¿Cómo está pensando esa persona? ¿Cómo siente? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus patrones de actuación? Y a raíz de ahí, inmiscuirte, entender que es un proceso nada fácil. ¿Por qué? Porque tu ego, tu mente, tu personalidad que has creado durante tanto tiempo se va a interponer al cambio. ¿Entiendes? Entonces, es súper importante tener paciencia. Queremos todo para ayer, pero esto pasa en todas las áreas de la vida. Yo inicio una nueva forma de alimentación porque a lo mejor me he pasado y he engordado 20 kilos y ya mañana quiero pesar 30 kilos menos. Es decir, queremos el resultado, pero no estamos dispuestos a someternos al proceso. Cuando el proceso... Y además, ¿sabes qué? Lo más bonito es disfrutar en el proceso. Claro. Ver el día a día el avance que tienes. Y la gente tiene que entender que tienes que hacer sacrificios, tienes que esforzarte, Bueno, claro. Tienes que tener mucha paciencia contigo mismo y te tienes que poner metas diarias. Que si fallas, no pasa nada, te vuelves a levantar y vuelves a seguir. Pero lo importante es que nunca te rindas, porque la gente, Iván, se rinde. No te rindas nunca, chicos, no rindáis jamás. Tenéis que seguir siempre para adelante. Porque se ha visto el fracaso como que es algo muy negativo y evidentemente el fracaso es necesario para aprender aquello que nos está mostrando la vida ahora mismo que no sabemos hacer. Entonces, si ante cada fracaso nosotros abandonamos, nos estamos, como digo, perdiendo la enseñanza que nos puede dar un salto evolutivo. Entonces, el gran aprendizaje, sí, el gran aprendizaje claro, que tiene eso. La gente lo ve como cosas negativas a evitar. Sin embargo, queremos el premio y es inevitable que tú, para aprender o para entrar a aquello que estás buscando, seas capaz de someterte y de superar ese proceso. Por lo tanto, es súper importante rápidamente cuando viene esa dificultad, no abandonar, sino voy a pensar cómo puedo solucionar, es decir, intentar dar ese salto, que ese salto no es ni más ni menos que un escalón más en tu evolución. Y es necesario. Por lo tanto, ¿quién no ha fracasado en esta vida? Todo el mundo, por favor. Además, las personas que han conseguido todo aquello que desean han fracasado más que nadie. Pero, evidentemente, pero ahí donde estaba la clave, la persona que se rinde vuelve a lo conocido, vuelve a su sistema de creencias. ¿Por qué? Porque ellos entienden que es menos doloroso y, evidentemente, en el proceso a corto plazo es menos doloroso porque se han quitado esa presión del momento. Pero cuando pasen unos días y entren en la nueva normalidad, los sentimientos de apatía, de frustración, de satisfacción, de pérdida de propósito, de insatisfacción, inundan otra vez tu vida. Automáticamente, ¿qué hace la mente? Voy a buscarme un objetivo diferente. Y además yo creo que tenemos que crear esta cultura también del sacrificio, del esfuerzo, de que es bueno sacrificarte, de que es bueno el tener estas metas y esforzarte el día a día. Eso es bueno. Porque además, si tú te levantas cada día con voy a hacer esto, voy a mejorar esto, voy a lograr esto, y si te caes, no pasa nada. Ayer, por ejemplo, Iván me decía una chica, ¿no? Anoche muy tarde, ¿y qué hago yo si he fracasado tantas veces? Es que, ¿qué hago yo? Me levanto por la mañana, Aldara, y claro, sus pensamientos siempre venían a voy a abandonar, porque he fracasado ya 3 veces.
Digo, nada de eso. Lo que tienes que hacer es ver el fracaso como escalones hacia tu éxito. Pero ¿sabes por qué? Tienes que tener muchos rasguños en el cuerpo y en el alma para decir, estoy vivo, sigo para adelante y voy a lograr todo lo que me proponga, aun cayéndome 1000 veces. Pero porque, Aldara, yo creo que uno de los fallos que yo he detectado con el tiempo y que voy poniendo en práctica cada día, y sobre todo a medida que lo voy poniendo en práctica, es el consejo que yo le doy a la gente que me sigue, que es súper importante. Tienes que soltar el control. ¿Qué quiere decir? Olvídate de las expectativas, olvídate de lo que tú esperas. Tú tienes que trabajar con la máxima energía en este momento, con las herramientas que tienes, y olvidarte de lo que vaya a pasar, porque el problema viene de la mente, del ego, de tratar de controlar aquello que va a pasar, de que queremos que pase en el momento y lugar oportuno. Y eso no es así. Eso no sucede así. ¿Qué pasa? Que cuando no sucede, porque es la naturaleza de la vida humana que transcurra pues de acuerdo a cómo es, como no podemos tener ese control, nos sentimos fracasados, nos sentimos frustrados, nos sentimos que hemos fallado. Entonces, para mí lo importante y la verdadera enseñanza de esto es soltar el control. Es decir, yo hago todo lo que tenga que hacer, lo hago con la mejor disposición y luego que tenga lo que tenga que pasar, porque nos olvidamos de que, evidentemente, igual que el proceso, como he dicho, la naturaleza de una flor, por ejemplo, tiene un periodo desde que planta la semilla hasta que va creciendo, hasta que luego florece, y eso no se puede acelerar, a nosotros nos pasa igual. Es decir, somos evolución, vamos funcionando como la naturaleza, y eso que tú buscas, o eso que está buscando esa persona, va a llegar en el momento que tenga que llegar, ni antes ni después. Tú no puedes forzar el progreso, es decir, puedes evidentemente... Y además es como un embarazo, Iván, es igual. Tiene 9 meses o 6 o 7, pero tú no puedes forzarlo, no puedes dar a luz al primer mes porque no va a salir formado. Correcto. Entonces tienes que tener paciencia. Pero, sí, es así. Pero nos han enseñado ¿a qué? A la cultura del no esfuerzo, a la cultura de jugar a lo la rapidez, creer en la suerte, creer en la magia y creer que todo va a venir de un negocio rápido que voy a emprender y en 0, voy a ser millonario, o en una idea súper buena, o que alguien va a venir a ojearme, y tenemos esa identificación con esa falsa ilusión que luego te das cuenta que conforme va pasando el tiempo, eso no existe. ¿Entiendes? Entonces... No, y además es como la naturaleza. Nosotros nos tenemos que construir, Iván, que siempre lo digo, con los pies en la tierra, y nos tenemos que construir interiormente el amor propio fuerte, el conocernos fuertemente, y esas son nuestras bases, nuestros valores fuertes, inquebrantables, para que pase lo que pase y para que aunque vengan 500 bombas y 500 vendavales que van a venir, nosotros nos quedemos ahí. Pero eso... tenemos que desarrollar nuestra fortaleza interior para que suceda lo que suceda a nuestro alrededor, nosotros seamos capaces de seguir para adelante. Pero la gente, la mayoría, no lo entiende porque no nos han enseñado así, nos han enseñado a vivir de plastilina, claro, a hacer de plastilina. Pero, y tenemos que fortalecernos. Eso es, pero el problema de base, Aldara, viene por esto, porque la gente no hace el cambio de mindset. La gente no hace el cambio de creencias. Entonces siguen porque operando. No nos han enseñado a pensar, Iván. Claro, aunque ellos incorporen técnicas o lo que sea, van a fracasar porque la verdadera, o sea, porque el punto de partida o la raíz no lo han cambiado. Por lo tanto, es cuestión de tiempo de que su mente anterior, que es la que sigue operando, vuelva a hacer de las suyas y le vuelva a convencer. Por eso es tan importante hacer el cambio de creencias. Estamos acostumbrados a lo que nos han enseñado y como eso lo llevo haciendo toda la vida. Y no eso, sino que forma parte del subconsciente colectivo de la mayoría, de lo que hace mi círculo, de lo que me han enseñado mis profesores, de lo que veo todos los días por las noticias. Como sigo adherido a eso y lo hace todo el mundo, lo doy por válido. Total, que destierro o no acepto cualquier opinión diferente que me vaya a mostrar, aunque me estén mostrando los resultados. Pero es como esa resistencia, esa negatividad a abandonar lo que eres. ¿Por qué? Porque para la persona sería abandonar su personalidad, aquello que han forjado durante tantos años. Entonces es como sentir ese vacío, sentir ese miedo de que voy a perder, de que voy a dejar de ser yo y de qué va a pensar la sociedad, qué va a pensar mi familia, qué van a pensar, etcétera. Por eso, por esa identificación que hemos hecho con el ego. Te voy a contar una anécdota, o sea, para que veas hasta el punto en el que llega la identificación con el ego, que es lo que te digo, yo conforme voy estudiando, voy aprendiendo, me voy dando cuenta, digo, todos los errores que he cometido en el pasado. Gracias, Marta, muchas gracias. La identificación con el ego no solo la hacemos en base a una persona, etcétera, sino en base a nosotros mismos. Es decir, nos han enseñado también a vivir en una cultura en el tanto tienes, tanto vales. ¿Qué pasa? Que muchas personas que se han identificado con esta creencia, sobre todo en el cuerpo físico, se sienten de menos cuando no tienen el físico que tiene, por ejemplo, una persona que para ellos es guapa, o cuando no tienen, pues a esto voy, ¿no? A mí me pasó, sobre todo,
en mi época, yo, si la gente no lo sabe, vengo del deporte de alto rendimiento, he estado muchos años en la élite del culturismo español, estando pues eso a nivel nacional, peleándome, como se suele decir, codo con codo con los mejores competidores, y yo tenía esta identificación con ese ego. Es decir, yo ¿cómo sentía yo que era válido? A través de mi físico, porque mi ego me había hecho creer que teniendo esa cantidad de masa muscular o esa fuerza o esa belleza de ese momento, me hacía ser más. ¿Qué pasaba? Que inevitablemente cuando yo estaba en épocas de precompetición, que era cuando estaba con mi mejor forma física, con mi estado brutal, yo, mi autoconfianza, como me había identificado con eso, mi ego era eso, me sentía fuerte, me sentía empoderado, me sentía en positivo, pero inevitablemente, como toda naturaleza intrínseca, el cuerpo es efímero y el cuerpo tanto tiene sus subidas y sus bajadas, y no sobre todo eso, sino que derivado de esta naturaleza, el cuerpo a medida que cumplimos años va a perder facultades, incluso va a desaparecer. Cuando yo, mi forma física, que evidentemente no podía mantener durante tanto tiempo, empezaba a mermar, mi sentido de la valía disminuía, me sentía de menos, pero no solo que me sentía bien a nivel interno, sino que lo exteriorizaba con mis comportamientos. ¿Cómo? Ya no usaba ropas tan ajustadas, me ponía ropas más anchas, tenía vergüenza por ejemplo, fíjate qué locura, de ser un tío con una gran cantidad de masa muscular y perder un poquito ese punto de definición, yo ya me ponía ropas anchas, evidentemente porque no solo la identificación que me había hecho yo, sino que cualquier comentario que cualquier persona me pudiera emitir en ese momento, es que estás un poco más delgado, o a mí me afectaba tremendamente. Entonces, fijaros hasta qué Pero eso punto... es cuestión también de la autoestima, tiene todo que ver con la autoestima, en realidad. Claro, pero por eso, por la identificación que has hecho tu valía con el ego. Es decir, tanto tienes, tanto vales. Igual que las posesiones. Pues valgo tanto, ¿por qué? Porque tengo mucho dinero, o valgo tanto, ¿por qué? Porque tengo un súper trabajo, pero realmente, ¿cuál es la sensación que tu cuerpo experimenta cuando te quitan eso? Y evidentemente, la vida es cíclica. Y hoy estás aquí, mañana aquí, hoy tienes mucha salud, dentro de unos años no. Entonces, esto es la pregunta que yo le lanzo a la gente. ¿Qué es lo que pasa en tu vida cuando pierdes algo de esto? O a medida que vas cumpliendo años, que vas envejeciendo y, como digo, inevitablemente vamos perdiendo o van mermando esas facultades. Entonces, ahí es donde está uno de los grandes problemas y la pregunta que se tiene que hacer la persona. Porque si realmente se siente, y somos sinceros, apuntarla, de menos, chicos, que es muy importante esta pregunta. Hay un problema porque tenemos que dejar de identificarnos con esto y entender que eso es solo una careta del ego y que somos algo más. De hecho, te voy a contar algo más. A medida que he ido profundizando en este camino, fíjate el derivado del cambio de conciencia y de todo lo que he ido aplicando, que a medida que yo iba perdiendo masa muscular, como yo estaba muy identificado con eso y fui entendiendo que era algo más que una simple forma de músculos y físico, sí, Iván, mi estado del ser empezó a emerger. Es decir, cuando yo me quité esa asociación de que yo no valía en función de la cantidad de masa muscular que tenía, es como que la luz interior y de verdad lo que yo soy emergía con más facilidad. Fíjate a los estados a los que fue extensivo esto, que fue brutal. ¿Por qué? Porque mi alimentación, yo ya no tenía necesidad de defender si esta dieta es mejor, si es peor, si... No, incluso mi cuerpo es como si hubiera reconectado con esa divinidad, con esa inteligencia superior, en el que yo comía por sensaciones, mi cuerpo sanaba solo de aquellas dolencias, de aquellos malestares, sin necesidad de fármacos, sin nada, y empezaba a experimentar esa sensación de paz, de tranquilidad, de energía. Es decir, a medida que iba perdiendo esa identificación con mi cuerpo, mi energía iba aumentando. O sea, fijaros la importancia que tiene de desidentificarnos como lo que tenemos. Tanto tienes, tanto vales. Entonces, chicos, como ¿qué todos tal son creencias. Dejarnos comentarios. Iván, ¿puedes repetir otra vez la pregunta, por favor? Porque sé que es muy importante y quiero que la gente lo anote. Aquellas personas que... Vale, pero... ¿Puedes repetir la pregunta que has hecho antes? Que la gente se haga. Vale, o sea, vosotros haceros una pregunta. ¿Vosotros os identificáis por lo que sois físicamente o por las posesiones que tenéis? Porque haceros la pregunta cuando vosotros perdáis esto, porque evidentemente es cíclico y siempre no podemos estar arriba. Cuando perdéis un poquito esa forma física, ¿vosotros os sentís de menos? ¿Vosotros sentís un complejo de inferioridad? ¿Vosotros sentís que la autoestima os merma? Porque ahí realmente es cuando tú tomas conciencia de que tú eres, tu ego es tu físico. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que cuando eso desaparece, tú inevitablemente aparece el sufrimiento. Por lo tanto, estamos abogados al sufrimiento continuo porque el cuerpo va a envejecer.
vamos a ir perdiendo facultades y no vamos a entender que es un proceso Pero aquí de la naturaleza. aquí entra el trabajo de la autoestima. ¿Cómo? Iván, aquí entra el trabajo de la autoestima en el día a día, Claro. es fundamental. Saber que somos algo más que lo que nos han hecho creer, que no necesitamos demostrar una apariencia para saber la valía, que no demostramos tener unas Además, posesiones. Nota, todo es energía. Ayer, por ejemplo, en la entrevista que tuve, lo hablábamos, ¿no? Que todo es energía y científicamente y espiritualmente ya está demostrado. Entonces, tú realmente vas a ser bello o bella por la energía que tú emanas. Claro. La gente te va a percibir como luz por la energía que tú emanas. Eso se nota. Y esa energía es si tú sientes paz en tu interior, si tú te sientes feliz, si tú te sientes en paz Correcto. contigo mismo. Eso se emana. Es decir, exactamente, ¿qué pensamientos, qué sentimientos tienes sobre ti? O sea, para que veas, ahora te voy a dar unos datos ¿Cómo te más para sientes tú interiormente? La belleza es muy subjetiva. Claro, pero ya no solo eso, sino cómo operan tus pensamientos y sentimientos. Ya que estamos hablando con el físico, te voy a dar algunos datos más. O sea, ¿cuál es la influencia en tu cuerpo? Pues fijaros que hace años, ahora mismo no recuerdo si fue en el 2011, se hizo un experimento, ¿no? Que, bueno, yo sabéis que a mí me ha gustado siempre estar en el mundo de la nutrición, pues eso, derivado del deporte de alto rendimiento, y siempre soy muy curioso. Pues fijaros cómo la creencia crea. Se hizo un experimento, que lo digo en el libro para que la gente entienda que todo es cuestión de creencias, y en base a esas creencias vamos a tener unos pensamientos mejores o peores que van a modificar no solo nuestras acciones, sino cómo va a reaccionar nuestro cuerpo. A varios participantes de un grupo se les dio una bebida concretamente con una cantidad de 300 calorías, ¿no? Pues fijaros, a un grupo, o sea, al mismo grupo, se les hizo creer en una primera toma que estaban bebiendo una cantidad que tenía muy pocas calorías, muy pocas. Sin embargo, en una toma posterior se les hizo creer que la misma bebida tenía el triple de calorías. Pues fijaros cómo esa creencia era capaz de modificar el funcionamiento hormonal a través del cerebro. Es decir, cuando esas personas les decían que la comida, que el batido tenía muy pocas calorías, esas personas no se sentían saciadas. Es decir, tenían mucho más hambre. Sin embargo, en la siguiente prueba, cuando les decían que ese mismo batido tenía un montón de calorías, las personas se sentían saciadas, no tenían ganas de comer. Cuando vino la verdad y les revelaron el experimento, vieron y se sorprendieron que eran las mismas cantidades, tanto para la primera prueba como para la segunda. O sea, para que veáis que el pensamiento, a través de lo que nosotros creíamos, la creencia, era capaz de ordenar al cerebro las funciones que tenía que desempeñar. Es decir, era capaz de, a través de esos neurotransmisores, informar a esas hormonas de que experimentaran una expresión u otra. Es decir, de que demandaran o que tengo hambre o que estoy saciado. Fijaros la importancia. Y no solo eso, o sea, para que veáis cómo el pensamiento también tiene información o tiene capacidad de modificar el sistema inmune, algo que en nuestros días, derivado absolutamente, lo que crees, creas. Claro, eso sí. Algo de la pandemia que tenemos, que está pasando, que tal, todo es infundido por el miedo. Hay un libro que a mí la verdad que me ha marcado mucho mi forma de pensamientos y tal, que es El hombre en busca de sentido, ¿no? Para intentar despejar... de Víctor Frank. Sí, me encanta. Le admiro a este hombre increíblemente, claro. Porque ahora voy a hablar un poquito de él. Ahora lo explicamos, chicos. No sé si os conocéis a Víctor Frank, pero es un fue un psiquiatra y un neurólogo que vivió en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial y tiene una fortaleza interior emocional que es de admirar. Él hablaba del sentido de la vida, de los pensamientos y cómo, a pesar de la barbarie, a través de la elección de nuestros pensamientos, éramos capaces de modificar nuestra respuesta, ¿no? De esto se evidenció, porque evidentemente la gente, a medida que iba pasando el tiempo, pues iban perdiendo la vida, algunos presas del tifus, de las enfermedades infecciosas, de la falta de comida, de las condiciones climáticas que el invierno pues eran durísimas, con temperaturas de 25 o 30 grados bajo cero. O sea, chicos, espera, ponemos en contexto a los chicos. Víctor Frank estuvo viviendo en varios campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y imaginaros, chicos, pasó penurias, dormía en el suelo, condiciones devastadoras, y tuvo esa fortaleza mental y emocional para seguir adelante, crearse una visión de lo que él quería en el futuro y sobrevivió, mientras millones murieron. Sí, Iván, gracias. ¿Cuál era? O sea, él evidenció en una de las fases de su libro, evidencia que cuando a ellos, es decir, cuando a la gran mayoría les habían dicho que los iban a liberar en las Navidades, quiero recordar, en las Navidades del 44,
Cuando los presos del campo les dijeron que no, perdieron ese pensamiento y perdieron la esperanza, automáticamente en esa semana aumentaron las muertes. Entonces, él dijo que eso era causa del pensamiento. Cuando ellos ya perdieron la esperanza y su pensamiento ya se modificó de que no iba a poder ser, su sistema inmune automáticamente perdía, disminuía, y ahí es cuando las enfermedades y todo lo que estaban sometiendo, que su pensamiento y sentimiento les hacía aguantar, ahí es cuando el sistema inmune ya no podía, decaían y era Aquí cuando... está algo muy importante, esperanza, cuando perdieron la esperanza, Claro. lo importante es el mantener la esperanza Eso para es. poder seguir adelante, Iván. ¿Cuáles eran los pensamientos y sentimientos que tenían en ese momento? Voy a poder, voy a salir, se visualizaban con sus mujeres, con sus familias, con sus trabajos nuevos. Cuando se Estando acabó tranquilos. este torrente de pensamiento y sentimiento, automáticamente fallecieron. Pero por eso te digo, ¿cuáles eran las circunstancias? Eran las mismas, no modificó nada. ¿Qué era? Su creencia era lo que estaba creando la realidad, en que ellos iban a ser liberados, iban a tener una vida superior. Entonces, fijaros cómo la creencia a varios niveles es capaz de crear nuestra vida. Por eso, si tú quieres tener una vida totalmente distinta, tienes que empezar a cambiar las creencias, las que te han traído toda la vida hasta aquí, y modelar. Primero tomar conciencia, Claro. que es el primer paso. De dónde estás, qué tipo de pensamientos tienes, son tuyos, no son tuyos, darte cuenta de que no son tuyos, que son inculcados desde que naciste, por tu entorno, por tus profesores, etcétera. Todo. Ese es el primer paso. Eso Y es. luego ya elegir descubrir quién eres. Yo siempre digo que tienes lo primero que tiene que hacer un ser humano es primero tomar conciencia y después empezar a conocerte a ti mismo. Así Que es. conocerte a ti mismo implica el trabajo de aumentar tu autoestima para elegir quién quieres ser y entonces ya elegir los pensamientos a conciencia que quieres. De hecho, Porque- Aldara, fíjate, te voy a dar otro dato más para que la gente que nos esté viendo vea el poder de las creencias. Hay un médico muy famoso aquí en España, en Valencia, que el tío lleva 40 años operando sin anestesia. O sea, fijaros qué cosa más brutal. Sí. O sea, se llama Ángel Escudero. El tío, según investiga un poco, él lo que ¿Lo hace es... conocéis, chicos? Poner comentarios. Él lo que hace es entrar en la persona, hablar con ella y hacerle entender a través de ese pensamiento positivo que tienen que cambiar esas creencias, y las personas cuando logran captar las enseñanzas y rodear su mente de pensamientos positivos, se someten a operaciones. Pero ojo, él afirma que él cree en esta técnica que, como digo, lleva 40 años, ahora se ha jubilado hace poquito y siempre le ha dado muy buenas satisfacciones. ¿Por qué? Porque él dice que algo que no es capaz de fabricar el cuerpo humano no lo necesita. Hablamos de la anestesia, ¿no? Entonces, fijaros cómo a través de estos pensamientos el tío es capaz de modificar e influir en las personas. Y no solo eso, sino que luego no se ha experimentado a posteriori de las intervenciones, de las operaciones, ni infecciones, ni tratamientos posteriores más largos de lo normal. Al revés, se acortaban las recuperaciones y, como digo, ningún efecto secundario. O sea, fijaros el poder de las creencias para que una persona sea capaz de someterse a una intervención quirúrgica sin anestesia. O sea, el poder de las creencias. La creencia crea. Sí. Lo que crees, creas. Esa es la frase. El poder de la mente. Pero Sí. es que eso, Aldara, ya lo llevan diciendo también. El problema es que nos cuesta tanto creer un nuevo pensamiento porque, lo que te digo, estamos muy arraigados a lo que conocemos. Pero esto ya lo hablaban los textos sagrados como el Bhagavad Gita, la en la Biblia, antigüedad. en fin. ¿El problema cuál es? Que las personas hemos hecho una mala interpretación de los textos sagrados, pero todos venían a decir lo mismo. La creencia crea. Y ya no solo los textos sagrados, sino todos los maestros que han aplicado todos estos principios, estas leyes universales o leyes de la conciencia, que decían que si tú te adhieres a estas leyes, tu vida inevitablemente vas a tener una vida satisfactoria. Cuando no Y vas te a poder adhieres a crear estas el leyes, sufres. que cada uno desee. Claro, correcto. Pero por eso te digo, es súper importante hacer el cambio de creencias. Una vez que tú has hecho esto ya, evidentemente, hay muchas técnicas. ¿Cuál hay es el muchas siguiente herramientas. paso, Iván? ¿Cuál es el siguiente paso que le darías a esas personas Ujú. para salir de esa situación dolorosa, sea cual sea, chicos? Porque para mí cualquier situación dolorosa o reto tiene las mismas reglas. ¿Sabes cuál? Todos se las mismas reglas. ¿Qué reglas serían esas que tú nos proporcionarías, Iván? Para mí, yo te lo voy a decir muy bestia. La más bestia, el aislamiento de la masa. El aislamiento, ¿por qué? Porque estamos tremendamente influenciados en el qué dirán, en la crítica, en las opiniones, como hemos dicho, que todo el mundo tiene opiniones, y cuando estás en ese estado de cambio de creencias, que tú no estás viendo aún resultados y estás dudando, si no te aíslas,
vas a volver a lo que ya conoces. Vas a entrar en tu mente y, evidentemente, estás abogado al fracaso. Entonces, ese aislamiento te va a permitir a ti estar fomentando esa nueva creencia, administrando, adquiriendo información para que se... Empieza por la soledad. Claro, correcto. Es decir, yo le he dicho muchas veces, ¿no? O sea, esto no quita que que yo me tenga que llevar mal con Aldara, no, pero sí que me voy a meter y mi tiempo, el máximo, lo voy a dedicar a esto, ¿entiendes? Entonces, ese es un punto fundamental que si tú no estás rodeado de un buen círculo, no te va a beneficiar. Ojo, hay personas que están en esta misma creencia o tienen parejas que están en este mismo pensamiento y, evidentemente, el amor como herramienta potencial, la más fuerte de la vida, ¿no? Te va a ayudar. Pero si no, el aislamiento es lo que te va a dar a ti, digamos, encontrar tu camino, encontrar las respuestas, entender que somos más que lo que nos han enseñado. Entonces, esta será la primera herramienta. Y la segunda, cambiar de hábitos. Pero bueno, tú piensa, referente a lo anterior, ya lo decía Jim Rohn, eres el resultado de las 5 personas con las que te juntas. A la gente, a mí me ha pasado recientemente, gente que me pide ayuda y le digo, tienes que cambiar de círculo. ¿Y sabes lo que pasa? Que siguen haciendo lo mismo. Pero primero, Iván, tienen que empezar, lo primero que tienen que hacer, que yo siempre se lo digo a las personas porque yo lo he vivido en mí misma, y bueno, lo he visto en más personas, pero hablo desde mi experiencia porque a mí me ha funcionado, es el camino del guerrero empieza por la soledad y tienes que ya no rodearte de personas, sino convertirte tú en tu mejor amigo, en tu mejor motivador. Y para eso tienes que pasar contigo mismo a solas tiempo. Tienes que hacerlo. Enfrentarte a la soledad, enfrentarte a ti mismo. Es un camino de introspección, de autodescubrimiento. Sí. A todas horas tienes que estar intentando llegar adentro, a encontrar... Y además solamente vas a estar bien con los demás cuando tú estés bien. Y vas a atraer por vibración a las personas según tú vibres. Correcto, entonces, correcto. Es que es fácil. Primero, ámate tú. Primero, aprende a disfrutar de tu soledad, de ti mismo. Y lo demás viene por añadidura. Esos amigos van a venir porque vibran como tú. Entonces no vas a tener que hacer nada. Es fácil, chicos, pero no nos han enseñado, Iván. Nos han enseñado a encontrar las respuestas en el exterior. Y la respuesta no está nunca en el exterior, porque nada de lo que te ofrece el mundo material te va a solucionar tus problemas eternamente. Te puede durar el qué, pues un tiempo muy corto, muy efímero, pero eso es una máscara que te estás poniendo. La verdad está dentro de ti. Pero es lo que te digo, si tú estás en un entorno tóxico, ¿cómo vas a mejorar? Si es el producto de tu entorno. Además es súper bonito aprender a disfrutar de uno mismo. Sí. Es precioso pasar tiempo contigo mismo. Yo, Iván, paso muchísimo tiempo en mi día a solas. Y leo, estoy conmigo y me siento maravillosamente bien. Y elijo el tiempo de calidad que paso con las personas que yo elijo. Eso es. Pero tiempo de calidad. Porque en eso... No tiempo por pasar tiempo, no tiempo de calidad. Pero porque es lo que te digo, Aldara... ayudando a las personas. No vas a hacer una charla, ponte ahora que estamos en este contexto, no vas a hacer una charla para jiji, jaja, no, vamos a aportar a la gente herramientas y hábitos y maneras de pensar y actitud para que ellos mejoren su día a día porque nosotros lo hemos hecho. Es la intención también con la que hagas las cosas, lo que determina tu vida. Es que en ese estado de tranquilidad, tú te vas a ir descubriendo de verdad quién eres. Y ahí es donde vas a ir rompiendo cosas que estabas utilizando de manera inconsciente y no sabías cambiar. Por eso necesitas... La gente tiene mucho miedo a la soledad, Iván. Buah, claro. La gente le teme a la soledad. Cuando no se dan cuenta de que... Yo siempre digo, atrévete a estar contigo mismo a solo. Lo vas a pasar mal los primeros días, las primeras semanas quizás. Pero luego vas a descubrir, Iván, ahí descubres todo. Descubres tus dones, tus talentos. Siempre lo digo y lo repito porque es la verdad. Descubres, conectas con tu propósito, con tu misión, con lo que has venido a hacer al mundo. Pero Aldara... Claro, porque nos han enseñado a que la felicidad la vamos a tener que encontrar en una pareja, en una situación, en una persona, en un trabajo. ¿Eso qué es? Apego, y el apego es la causa de sufrimiento del ser humano. En el momento de eso no falla, nos sentimos doloridos, tenemos miedo a la soledad, tenemos miedo a todo, porque nos han enseñado... Solamente cuando tú te conoces y aprendes a disfrutar de ti, puedes compartir tu vida con otra persona. Si no, no puede ser. Es imposible, o con tu familia, ¿no? Es que es así el orden, es la escalera del amor, lo que yo siempre lo digo y lo repetiré, porque es primero te amas tú y todo lo demás viene después. Pero el amor propio es fundamental para crear buenas relaciones, para crear un negocio exitoso, duradero, a largo plazo, para que no, a la primera de cambio tú no te vengas abajo. Es necesario para crear una alimentación sana, para tener tu cuerpo sano, para tener niveles de energía y vitalidad elevados. Es necesario el amor propio, Iván, para todo. Claro. Es que es la base.
para todo, para la vida feliz, ¿cuál? La que tú te creas, porque para cada persona, el estilo de vida de cada persona puede ser diferente, pero las bases son las mismas. Inicia por amarte, inicia por aprender a disfrutar de ti mismo y conócete, deja de mirar fuera y conócete y mira en tu interior. Y a partir de ahí los hábitos son fundamentales, que ahora te voy a decir que nos hables de ellos, porque sí, los hábitos son fundamentales para crearte el estilo de vida que tú deseas, porque cuando tú ya tienes un hábito creado, entonces es que tu pensamiento significa que tu pensamiento, tu emoción están unidos y tú ya en automático ya lo haces fácil. en automático día a día y ya es que no te vas a tener ni que esforzar por elegir entre una hamburguesa o un zumo de naranja, porque tu mente y tu cuerpo va a ir al zumo naranja porque le sienta bien. Claro. No vas a tener que tener ese sacrificio de quiero comerme la hamburguesa pero no. Pero es lo que te digo, porque hemos dejado de identificarnos con algo exterior y cuando tú conectas con esa verdadera sabiduría, es como que todo te va viniendo más fácil, ¿no? Es decir, las decisiones ya no son tan difíciles, no son forzadas. Es como si alguien o algo te fuera diciendo o te fuera marcando el camino. Tu guía interior, sí. Claro, es así. Entonces, cuéntanos, Iván, compártenos, porque a la gente esto le va a ayudar mucho. ¿Qué hábitos en el día a día o qué hábitos tú dirías que son imprescindibles para que la gente empiece a iniciar un cambio de vida que sea sano, feliz para ellos? Lo primero, dejar de hacer todo lo que están haciendo hasta ahora. Es tan fácil como eso, porque tus hábitos es lo que está marcando tu realidad. Por lo tanto, tienes que hacer un cambio drástico. Si eres una persona que a lo mejor te estás acostumbrada a acostarte tarde viendo la tele y a no madrugar, pues evidentemente tienes que empezar a cambiar eso. Pero yo te voy a decir cuál es mi rutina después de ensayo, de prueba-error, qué es lo que a mí mejor me funciona. Entonces, hay varios, pues eso, podemos mejorar 3 áreas, pero como digo, el sueño, el descanso es súper importante si yo quiero tener unos niveles energéticos y quiero desarrollar y quiero tener esa claridad mental. Luego, la alimentación también y sobre todo mantenerme físicamente activo. No quiere decir que tenga una gran cantidad de masa muscular, sino que esté generando ese deporte, que esté estimulando esa masa muscular, no por estética, sí por salud, no por una apariencia, sí por venerar el cuerpo, que es lo que me va a dar pues eso, los años pues con esa salud y con esa vitalidad. Entonces, lo primero, tener, como digo, ese sueño. Y conforme nos levantamos, para mí, yo soy un gran madrugador, la gente lo ve, hay veces que cuelgo historias, que estoy por ahí andando de noche, aún son a lo mejor las 5:30 de la mañana, ¿no? Que voy con mi perro por ahí paseando, ¿entiendes? Entonces, a mí madrugar me aporta una gran claridad. Sobre todo, empiezo el día con un paseo, yo vivo cerca del campo, entonces, para mí, hacer ese baño de naturaleza que llaman en la cultura oriental, ese baño de bosque, a mí me aporta un montón de energía. Es decir, es como mi mente o mi cuerpo entra en la naturaleza, entra en un estado de paz, entra en un estado de quietud, y ahí es cuando yo soy capaz de crear. La gran mayoría de personas que se ponen en contacto conmigo, ¿sabes cómo empiezan su día? Con el teléfono en la mano. Empiezan mirando cuáles son los WhatsApp que tienes, cuáles son, porque hemos generado una dependencia de las redes sociales, de otras personas, en el que nos sentimos o valoramos nuestra valía en función de los likes, en función de los comentarios, en función de si me han contestado, Entonces, inevitablemente ahí estamos formando... Dar lo mejor teniendo un like o teniendo 100.000. Claro, pero porque nos hemos identificado con eso, con el tanto tienes, tanto vales. Entonces, yo si no tengo likes, pues no valgo. Como digo, mi capacidad merma y no soy capaz de superar o mejorar eso. Pero por eso te digo, porque nos hemos identificado con eso. Tu verdadera valía no está en lo que te digan los demás, está en la creencia que tú tengas sobre ti. Por eso, me vea una persona o me vean 1000, voy a ser la misma persona y voy a dar, como digo, mi 200%. Entonces, referente anterior, para no irme del tema, ¿cómo empiezas tú tu día? ¿Con el teléfono en la mano? Mirando las redes sociales, a ver, inevitablemente ahí acabas de entrar en el programa automático otra vez de todos los días, en el que el 95% de los pensamientos se repiten y estás creando en base a tu pasado tu nuevo presente continuamente. Por eso es imposible que la gente cambie. Entonces, para mí entender esto fue un paso de gigante, porque yo hasta a lo mejor hasta las 10 de la mañana, salvo que un día puede ser que esté esperando una contestación urgente, algo siempre que a mí me vaya a aportar, evidentemente, ahí sí, pero por sistema no. Por sistema, ¿yo qué hago? Me pego mi baño de bosque, me voy con mi perro, intento reconectar con esa energía y con la disposición de que el día lo voy a aprovechar al máximo, voy a dar lo mejor de mí y una vez vengo, ya inicio 2 horas de lectura.
¿En qué quieres ser el número uno? Yo quiero ser el número uno en crecimiento personal, en espiritualidad. Tengo que coger la máxima energía para luego de ahí, pues escribir o primero para mejorarte tú. Sí, primero para mejorarte tú, claro, y para poder dar lo mejor a los demás. Yo no puedo dar lo que no tengo, Aldara. Y si quiero ser un gran profesional, tengo que tener esa cantidad de conocimientos. Y eso pasa, ¿por qué? Por el momento en el que mi mente está más despierta para crear. Esto, ojo, cada persona, pues hay gente que es más nocturna y hay gente que es más diurna. Yo soy ahora mismo más diurno y, por lo tanto, cuando inicio el día es cuando mi cerebro, mis conexiones neurales empiezan a funcionar muy bien y soy capaz de llevar la atención a ese punto. Y, ojo, esas 2 o 3 horas iniciales del día, a mí hay veces que son más productivas que el resto del día. Por lo tanto, para mí mantenerme porque aislado... estás enfocado, Iván. Claro, para mí mantenerme aislado de la masa, aislado de toda la vorágine de estos programas inconscientes que tenemos en la mente, para mí es una brutalidad y es lo que me hace acelerar. A raíz de ahí, después de leer esas 2 horas, ya me pongo a gestionar los pedidos, etcétera. Y luego, a raíz de ahí, igual, sigo con otra temática, sigo aprendiendo, sigo haciendo vídeos, sigo haciendo posts, sigo haciendo para mantener a la gente que tenga ese nivel de motivación diario que esperan de mí. ¿Pero por qué? Yo no puedo dar lo que no tengo, es lo que te he dicho. Luego, tendré que enfocarme los primeros minutos del día en aumentar mi rendimiento. ¿Cómo lo voy a aumentar? Volviendo a la adicción, que por otra parte no sé que soy adicto a las redes sociales. Ahí está la gente fallando. Y luego a raíz de ahí sigo el día. Yo es algo que he descubierto también recientemente. Ojo, no quiero defender esto que voy a decir ahora como si fuera un dogma, ¿no? Sino que, digamos que a través de esta sabiduría, a mí me ha venido esto, ¿no? Yo tengo conocimientos, como os he dicho, de nutrición y practico mucho el ayuno intermitente. Ojo, no buscando en que sea una mejor estrategia para perder grasa. No, yo no voy por ahí. Sino porque mi cuerpo simplemente, pues a nivel de catecolamina, de adrenalina, pues eso, tengo mayor concentración ayunando. Por la mañana me tomo mi café y con mi café aguanto hasta las 2 de la tarde y soy mucho más productivo. Entonces, yo también, yo también. Estoy teniendo practico el ayuno intermitente y es algo que te da mucha claridad. A mí me da mucha claridad. Aldara, porque estamos reconectando con la sabiduría de nuestro cuerpo. Sí. Ahí en esas horas de ayuno nuestro cuerpo se está detoxificando, está eliminando las toxinas y se está rejuveneciendo. Entonces, no es porque yo busque eso, sino porque la naturaleza me lleva a eso. Y sin embargo no es solo que la naturaleza a nivel de salud me lleva a eso, sino cómo estoy mentalmente, cuál es la disposición y la cantidad de concentración que yo tengo. ¿Entiendes? Entonces yo normalmente vivo en ayuno intermitente y salvo algún día puntual, como todos, que puede pasar, porque tenga una cena con la familia o con un amigo, como me ha pasado hoy que tenía una comida, etcétera. O sea, yo normalmente vivo, como y ceno y no necesito nada más. Y luego, evidentemente, ese rato, o sea, no solo por la mañana recién inicia el día, sino yo llego a un punto que la tarde la tengo que terminar para poder continuar por la noche con mi dosis de deporte. Pues mis 40 minutos, como puede ser por carrera en el monte o simplemente también pegando un paseo, pero necesita movimiento. Porque caminando. Está comprobado que la silla, está sentado, la silla mata, produce más muertes el sedentarismo que la obesidad a nivel mundial. O sea, esto es brutal. Por lo tanto, yo le recomiendo a la gente que esté activa, que si pasamos muchas horas sentados, cada hora recomiendo levantarse de la silla, moverse un poco, tomar un vaso de agua, lo que sea, pero que haya movimientos de los grupos musculares grandes, de las piernas, etcétera, ¿no? Entonces, es súper importante. Y como digo, todos los días, esos 30, 40 minutos o una hora dedicar al deporte. ¿Por qué? Porque se ha visto que estimular la masa muscular no solo va a generar una serie de endorfinas que nos va a hacer sentirnos bien emocionalmente, sino que estamos generando salud, estamos generando unas citoquinas que son mensajeros que lo que va a hacer es que ciertas reacciones, ciertos órganos del cuerpo tiendan a la salud. Por eso se ha visto que mantener una masa muscular adecuada, ¿vale? No en cuanto a cantidad solo, sino a funcionalidad. Esa masa muscular me está generando salud. Por lo tanto, si esto se trata de llegar a tener 99 o 110 años con la mejor... 120. Claro, con la mejor forma mental y muscular posible, pues habrá que cuidar ahora el templo del alma. Entonces, eso pasa, como digo, por cuidarnos a los 3 niveles. Descanso, entrenamiento y alimentación. Cuando tú logras equilibrar esas 3 áreas, tienes el taburete, las 3 patas de la silla equilibradas. Dormir es muy importante también. Importantísimo. Te voy a decir por qué, Aldara. Sí, cuéntanos por qué, Iván. Claro, las personas se creen
que de noche no pasa nada, es como si se apagara el ordenador y pasa todo lo contrario. De noche se activa mucho más el cerebro. De hecho, yo algo que descubrí recientemente leyendo es que una de las famosas canciones de los Beatles, la de Yesterday, se compuso de noche. La compusieron de noche. Uno de ellos, no me recuerdo quién fue, si fue Paul McCartney, ahora mismo no estoy seguro, la soñó la canción. Es decir, el tío se despertó a las 4 o 5 de la mañana con esa melodía, la apuntó y al día siguiente empezó a buscarla. Que por la noche tenemos muchas intuiciones. Yo, por ejemplo, de noche soy muy creativa. Por la noche tiene mucha creatividad. Y cuando muchas veces estoy en la cama o estoy muchas veces en la ducha, tengo que salir y apuntar las ideas que me vienen, porque después, si las pongo en práctica, dan grandes resultados. Eso es. Normalmente son relacionadas con, bueno, pues con esto, ¿no? Con nuestra misión, con nuestro negocio, etcétera. Pero es que son chicos, como si fueran mensajeros, ¿no? El cerebro por la noche se pone a procesar toda la cantidad de información que hemos adquirido durante el día, y es cuando te pueden venir en forma de esos mensajes que te pueden cambiar la vida, que te pueden dar una idea, como pasó a los Beatles, que luego se convirtió en la canción en el número 1 del mundo un montón de tiempo. Pero una cosa importante, Iván, esas ideas hay que materializarlas, hay que ponerlas en práctica. Bueno, claro, si no se queda en una idea. Claro, y se esfuman y no se esfuman y no funcionan. Entonces, uno de los errores que yo cometí, sobre todo al principio, es más es mejor. Es decir, si yo trabajo más y duermo menos, aumentaré mi rendimiento. Totalmente lo contrario, porque mis niveles de estrés aumentaban, mis niveles de cortisol igual, yo estaba todo el día arrastrando un gran cansancio, lo que me generaba aumentar esa concentración. En cuanto yo hice este cambio de mindset y pude decir, Iván, vamos a probar, vamos a variar la técnica y vamos a dormir más, porque yo estuve un año entero que me levantaba, Aldara, me acostaba casi a la 1 de la mañana y me levantaba a las 5, porque pensaba que, bueno, yo vengo del deporte de alto rendimiento y siempre he sido una disciplina férrea, pues si hago más, voy a obtener más. Y hay veces que más no es mejor, al revés, menos es más. Entonces yo ahí, cuando entendí esto, empecé a priorizar el descanso. Y una vez empecé a priorizar el descanso... El descanso, para luego ser más productivo. Claro, ese es el tema. Entonces yo me daba cuenta que luego lo que a lo mejor tardaba 4 o 5 horas en desarrollar, después de este descanso y dormir, lo podía desarrollar en 1 hora. ¿Qué pasa? Que tenía otras horas para dedicarle más tiempo al deporte, más a la lectura. Lo importante también que la gente también entienda, Iván, que lo importante es, a mí, por ejemplo, me ha servido mucho, sobre todo para ser más productiva, y es algo que he ido aprendiendo este año último, sobre todo es a enfocarme en un punto, y cuando me enfoco en este punto digo, vale, ahora tengo que hacer esto, me olvido del resto del mundo, me olvido de todo lo que tenga que hacer después, y en esta hora hago esto, en la siguiente voy a hacer lo otro. Correcto, una planificación férrea. Eso es la planificación, el agendar tu día y focalizarte en el minuto a minuto, lo que tienes que hacer en ese minuto, eso te hace muy productivo. A mí, pero esto se aprende, porque yo lo he aprendido este último año, y cuando lo pones en práctica día a día es como que de repente te vuelves un cohete hacia arriba, porque y tus días son más productivos. Claro, tu mente ahí no divaga. Cuando tú no tienes una planificación, la mente empieza a divagar y al final llega la parálisis por análisis. Lo que llega además hay que planificar, porque si no te sientes perdido. Chicos, la planificación es muy importante y va a llevar vuestra vida siempre, vamos, a un siguiente nivel. Y luego es totalmente que todas las personas de éxito a cualquier nivel, da igual, en cualquier área, planifican. Y ahí se dan cuenta de que no es que no tengan capacidad, es que la pierden y se les escapa por estos pequeños detalles. Entonces, si tú eres capaz, como digo, como tú has dicho, de enfocarte, donde pones la atención, fluye la energía, si pongo 8 cosas en la agenda, voy a ser capaz de, aunque no cumpla las 8, pero he cumplido 7. Pero si no te planificas, vas a cumplir una. ¿Cuál es el resultado? A corto plazo puede que nada, pero a largo plazo es una gran diferencia. Y lo que una persona puede hacer en 5 años, tú lo vas a hacer en 1. Sí, pero esto se aprende, chicos, poco a poco. Y estamos todos en constante aprendizaje y en constante crecimiento. Eso es. Y la planificación es básica. Y cada vez, pues, eres mejor, mejor y mejor, pero se empieza por poquito y dando pasitos. Pasito, pasito, pasito. Luego a mí otra cosa a las que me ayuda mucho Aldara, pues, es tener el contacto con el frío, ¿no? Como digo, estamos viviendo mucho tiempo en el programa automático y no somos conscientes a veces, ¿no? Que estamos ahí dentro. Entonces, para mí, reconectar con el frío me hace estar presente en todo momento. Entonces, cuando hay veces que yo me pego a lo mejor recién levantado una ducha de agua fría, aunque es complicado, sí, pero cuando tú te metes en una ducha de agua fría,
logras conectarte con eso, te desapegas de todo y cuando tú te pones en la faena te vuelves muy productivo. Y no solo eso, sino hay veces que, pues evidentemente, somos personas, nos cuesta muchas veces gestionar los pensamientos y los sentimientos y llegamos al colapso. Pues a mí, reconectar con ese frío, tener una ducha, un choque, como digo, un choque de trenes con el frío, me hace quitarme ese bloqueo, porque si sigo pensando en ese pensamiento, sigo bloqueándome más. Entonces, cuando yo soy capaz de cambiar totalmente el foco en ese momento, mi atención cambia. Ya estoy dejando de tener la atención en el problema y automáticamente me centro en la solución. Cuando vuelvo a ponerme a la faena, mi mente se ha despejado. Y esto lo descubrí igual este año, porque cuando había algo que no sabía hacer, me emperraba, me quedaba ahí, ponía más fuerza de voluntad hasta que me daba cuenta que eso era peor, porque ese pensamiento lo que estaba haciendo era hacerlo crecer. Ese bloqueo lo estaba aumentando y me pensaba que con permanecer ahí con más fuerza de voluntad me iba a ser mejor, hasta que me di cuenta que cambiando el foco o simplemente pegarme un paseo, pero sobre todo el agua fría, a mí me ayuda muchísimo, no solo a nivel de... Te saca de la zona de confort, sobre todo. ¿Cómo? Te saca el agua fría, la ducha de agua fría te saca de la zona de confort. Yo también la practico y es ponerte incómodo constantemente. Claro. Es que ahí automáticamente se rompe el parloteo incesante y compulsivo de la mente de pensamientos, de bucle que al final no es ni más ni menos que programas aprendidos. Y seguimos en el bucle y no sabemos salir de ahí. Y hay muchas personas que viven este bucle de pensamiento y aún no son conscientes. Entonces es súper... Y hay que salir de los pensamientos, chicos. Cuando estéis en pensamientos en bucle, como dice Iván, negativos, tenéis que romper eso. Y directa, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace, Lara? Porque me lo preguntan mucho, Iván. Sí. Pues directamente haciéndolo, directamente enfocando tu mente en pensamientos positivos. Mira, esto que estamos diciendo es, si estás en casa, vete a la ducha, te metes una ducha de agua fría y te enfocas en pensamientos positivos. O incluso al dar lo que yo te decía, pues en ese momento, si veo que no soy productivo, no pasa nada, lo asimilo, acepto que ahora mismo no estoy siendo productivo, no creo una resistencia. No tengas culpa. Y me doy un paseo por ahí, no pasa nada. Me voy media hora a caminar. O en ese momento puede ser un buen momento para hacer un deporte de alta intensidad, meter oxígeno en el cerebro y es como hacer un reset metabólico. Entonces, y no sentirte culpable, porque eso es muy importante. Claro. Si en ese momento estás colapsado, no te sientas culpable, acéptalo, no pasa nada, que a todos nos pasa, somos humanos. Eso es. Y suelta, ya está, no pasa nada. Se va a pasar y ser conscientes que eso se pasa. Uno de los grandes problemas, Aldara, también que he aprendido y que le puede ayudar mucho a la gente es la aceptación. Sí. Hay veces que no entendemos la aceptación. O sea, nos resistimos constantemente a lo que es. Y esa aceptación crea resistencias, crea negatividad, por lo tanto eso se va a reflejar a donde estoy llevando yo la atención. Pues voy a aceptar de que ahora mismo no soy productivo y en vez de castigarme y en vez de azotarme con el látigo, pues lo acepto y a partir de ahí busco otras soluciones. No pasa nada, soy humano y entiendo que ahora mismo no es mi mejor momento. Pues automáticamente, ¿qué hago? Voy a cambiar el foco. ¿El problema cuál es? Que no aceptamos. Pero igual que no aceptamos eso, no aceptamos una ruptura de pareja, no aceptamos... el ciclo de la vida en el que puede ser que personas que queremos de nuestro entorno desaparezcan, esas muertes trágicas, y hay veces que la gente se queda atascada en esos pensamientos, sentimientos toda la vida y no son capaces de remontar porque no han llegado a la aceptación de que es el ciclo natural y que por ahí vamos a pasar todos. ¿Por qué? Una vez más, porque nos hemos apegado a eso. Entonces, sí, en realidad, Iván, es más sencillo todo de lo que pensamos. Cuando tú aceptas que la vida es mucho más sencilla y que no hay que preocuparse tanto, sino que ocuparse, y que es normal que tengamos sentimientos, emociones negativas, y que somos humanos y que nos equivocamos, y que, Iván, ¿puedes mirar qué hora es? Porque hay 5. Las 8 menos 5. En el directo, para poder grabar el directo, chicos, que se quede aquí grabado, porque a mí no me sale, y para que se quede grabado necesitamos que pararlo a los 50 minutos. 59 creo que es. A los 59, ¿cuánto llevamos, Iván? ¿Me lo puedes decir? 55. Yo creo que te avisará. ¿Me avisa? Porque quiero que se quede grabado. Sí, no, yo creo que te avisa. Vale. Cuando te quede poco porque tiempo. Es muy interesante y le va a servir mucho a la gente, porque lo van a volver a ver. Entonces necesitamos que la gente lo vuelva a ver para que, bueno, porque les va a ayudar. Pues es fundamental, Aldara, aceptar lo que no se puede cambiar. Nos hemos emperrado en, está lloviendo, joder, es que está lloviendo. Enfócate en la solución. Está lloviendo, no pasa nada. Me pongo un chubasquero. Esa es la solución, es una comparación, pero es lo que tenemos que hacer. Sí, o te mojas, La espiritualidad habla mucho de esto. Llueve,
no pasa nada, me pongo un chubasquero, pero ¿por qué tengo que tener ese resentimiento? Porque está lloviendo. Y, joder, es que como está lloviendo y no ha salido el sol, ya me siento triste, ya me siento que no tengo esa fuerza, ya me siento que no tengo esa energía. No, hay que, como digo, aceptar las cosas que no podemos controlar. Sí. Y desde esa aceptación, cuando Y tú la cambiar aceptas, la manera de pensar. eres capaz de posicionarte con unas emociones superiores y tirar para adelante y utilizarlas como catalizador para decir, voy hacia Y arriba. minimizar las situaciones, Iván, porque esto de la lluvia, por ejemplo, está cayendo ahora que estás diciendo de la lluvia, que es algo muy superficial, pero que a muchas personas les sucede. Por ejemplo, aquí en Londres llueve muchísimo y claro, muchísimas personas, ¿no? Pues están acostumbradas, pero siempre ves al típico de, oh, está lloviendo. Y es la manera de pensar. Yo, por ejemplo, salgo y a mí salgo sin paraguas y es que me encanta que esté lloviendo y ¿qué más da? Pues mójate. Pero es la manera de cómo tú lo veas. Aldara, es que ahora está pasando, por ejemplo, aquí, a mí me pasaba ayer, bueno, es que está cortando ya el día, se acaba el verano y la gente la ves que está triste. Pues bienvenido el otoño. Mira lo bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué podemos hacer? Se oscurece antes, es que tengo menos cosas que hacer. Mentira, eso es un pensamiento, una creencia tuya. ¿Qué hago? Sí. Pues salgo de noche a caminar con el perro. ¿Y cuál es el problema? El problema es que... Iván, tenemos que ir terminando, que me está poniendo, tenemos que ir terminando ya. Vale. Pues dime dile a la gente dónde puede encontrar tus libros, tu página web, rápidamente, Iván, para poder grabar el directo. www.mentalidadapto.com y ahí encontraréis pues quién soy yo, las transformaciones que he logrado a través de los libros y todos los testimonios que me van llegando pues día a día, que ya hemos superado los 1000 lectores. Muy bien. De todas maneras, dejaré aquí abajo toda tu información. Millones de gracias, chicos. Familia, millones de gracias. Encantadísima de este directo. Esperamos que os haya aportado muchísimo valor y que os ayude a mejorar en el día a día a nivel práctico. Os amo, chicos. Cambia Chao. las creencias y cambia tu vida. Sí.